DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Aquí estamos ya cerrando la semana, bueno, con toda la información parlamentaria que se va produciendo, con su lentitud, con su proceso particular. La Cámara de Diputados va configurando su agenda para tratar en estas 141 sesiones ordinarias los temas que le propone la Cámara de Diputados también desde el oficialismo, desde la oposición, desde el Ejecutivo y desde la sociedad civil para ver si se logran consensuar algunas políticas públicas que permitan, bueno, mejores condiciones de vida y mayores niveles de igualdad. Cosa que parece muchas veces difícil porque es tanto lo que hay que transformar, tanto todavía lo que hace falta cambiar en la Argentina, que pareciera un trabajo un poco inalcanzable. Pero más allá de eso, vamos viendo cómo la Cámara de Diputados tiene muchos proyectos ya aprobados, tiene muchos otros que están en estudio y otros temas que van avanzando, como el juicio político a la Corte Suprema, que, como bien les venimos contando aquí en Diputados TV, es una herramienta que tiene la Constitución Nacional, que establece la Constitución Nacional a través de su artículo 53 y que le da justamente al Congreso de la Nación este instrumento para controlar a otros poderes, en caso del Ejecutivo y el caso también del Legislativo, y sobre todo a sus máximas referencias, ¿no? A los principales ministros, a las principales autoridades del Ejecutivo y a los 4, en este caso, jueces de la Corte Suprema. Ese es como el tema político más candente en la Cámara de Diputados, pero siempre entendiéndolo desde esta perspectiva, de la herramienta que significa aquí a este año 2023, que se van a cumplir 40 años ininterrumpidos de democracia, sería el segundo proceso que se va a dar en esta etapa de la Argentina de juicio a los miembros de la Corte Suprema, algo que no es tan habitual, como decimos aquí de manera constante, que es muy importante porque, bueno, en definitiva son nuestros representantes, en el caso de los diputados, los representantes del pueblo, que avanzan en ese proceso investigativo para que después el Senado, que representa a los estados provinciales, defina si vale o no vale toda la prueba que se ha constituido y si es posible algún tipo de sanción, como la destitución o como la inhabilitación. Pero para llegar a ese lugar falta mucha investigación todavía y eso es lo que están desarrollando cada martes los diputados y diputadas, convocando ahora también a testigos y analizando la prueba testimonial que se va configurando. Mientras tanto, en otro orden de cosas, también hay otras actividades que se desarrollan y negociaciones políticas para ver si se logra algún tipo de acuerdo para llegar a una sesión y poder entonces aprobar todos los proyectos que tienen ya dictamen, que tienen ya un proceso parlamentario desarrollado, pero que requieren sin duda la aprobación en el recinto para tener su trámite legislativo cumplimentado, ¿no? Se presenta el proyecto, se debate en comisiones, se modifica y luego llega aquí al recinto de la Cámara de Diputados y se le da la media sanción, pasa a la otra Cámara revisora en este caso, que sería el Senado de la Nación. Hay rumores todavía aquí en los pasillos por ahora de que habría posibilidades de que haya una sesión prontamente, pero nada confirmado. Lo único que se sabe es que el martes va a haber comisiones y de eso vamos a estar hablando con estos dos diputados con los que vamos a conversar hoy. Pedro Galimberti de la provincia de Entre Ríos, del radicalismo, y también con la diputada Roxana Chala del Frente de Todos de la provincia de Tucumán, que además está en campaña. Ambos están en campaña, podríamos decir, cada uno en sus distritos porque es año electoral. Saludamos a los colegas y amigos que están aquí. Le damos la bienvenida antes que nada. ¿Cómo anda, señora Gabriela Vulcano? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Todo tranqui? Sí, todo bien. Sufriendo mucho el calor todavía. Sí, sufriendo. Nos habían prometido que se iba el calor, pero y acá más en el Congreso, menos. Cada vez que hace calor afuera, parece que hiciera más calor todavía en el edificio con toda la temperatura que hay. Está difícil. Como decías, Amanda, la semana que viene vamos a tener un nuevo encuentro de la Comisión de Juicio Político,
donde, bueno, se espera picante. que vayan algunos referentes de Juntos por el Cambio, exfuncionarios del gobierno de Cambiemos. Uno de ellos es el exministro de Justicia, Germán Garabano. Recordemos que la idea es que la semana que viene allá se empiece a abordar lo que tiene que ver con el caso Muiña, 2x1, en el marco además de nada más ni nada menos lo que van a ser las movilizaciones por el Día de la Memoria el 24 de marzo, ¿no? Días previos a eso se van a empezar a tratar. O sea que llegamos al 24, bastante caldeado el clima, podríamos decir, ¿no? Sí. Hay que acordarse que la semana que viene es una semana corta. ¿Cómo anda Cebadida? ¿Cómo anda Bien. también de Bradurieta? Te veo chequeando información como estaba siempre. chequeando una información para tirarte De ahora. último momento. No tan de Me último encanta. momento de hoy a la mañana, pero para refrescar el número justamente, que otra de las novedades es que se reúne el miércoles 22 a las 10 de la mañana la Comisión de Presupuesto y Hacienda Bien. para tratar el proyecto de ley que busca fortalecer la justicia federal en la provincia de Santa Fe, porque ¿qué pasó hoy a la mañana? Se conoció el informe de la OPC, la Oficina de Presupuesto del Congreso, Bien. que dio a conocer las estimaciones De la en el inversión. presupuesto de lo que saldría a poner en marcha esa iniciativa que crea 50 cargos en la provincia de Santa Fe. ¿Cuánto saldría? Unos 1.106 millones de pesos por año. Nada. Nada. Para el Estado, nada, digamos, la verdad. Y es para la un de número UXR bajo. menos. Exactamente. Bueno, pero la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Heller estaba a la espera de esta estimación para justamente poder reunirse y dictaminar el proyecto de ley que ya tiene dictamen de las otras dos comisiones y dejarlo listo para llevarlo al recinto. Claro, justamente porque la idea, como decía recién Débora, es que ese proyecto esté listo para llevarlo al recinto en la próxima sesión. Claro. Y de hecho los jefes parlamentarios, el oficialismo principalmente, ya está sondeando, está tanteando a los líderes de la oposición para acordar una sesión tentativa para el día 28 de marzo. Claro, porque el 29 viene Sí. Agustín Rossi. Sí, Bueno, no está confirmado, pero Sí, sí, sería viene el como 29. casi Una confirmado. semana así muy caliente, con muchas actividades, o sea que al margen de estas actividades de comisión empieza como a moverse la cuestión de una posible, la primera sesión de este periodo de sesiones ordinarias y lo más relevante que empezamos a ver es que poco a poco Juntos por el Cambio empieza a flexibilizar esta postura tan Sí, intransigente. afloja un poco. Claro, de no dar quórum en la medida en que el oficialismo sostenga este proceso de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema. Y el Frente de Todos no está dando muestras de que vaya a aflojar o que vaya a flaquear en este sentido. Va a seguir llamando testigos bien entrado el calendario electoral. Y en esta encrucijada, Juntos por el Cambio, lo que se pregunta es, bueno, voy a seguir pegado a esta estrategia de bloqueo in eternum, que es la estrategia o la postura que utilizó desde diciembre pasado y durante todo el verano de sesiones extraordinarias. Claro, ya son 4 meses, 3 meses Claro, y medio, ¿no? Pero con Rosario prendido fuego por la violencia Literal. narco, dicen, bueno, no puedo quedar pegado a una idea o que después me puedan acusar de Bloquear. entorpecer una ley que da una respuesta parcial a esta problemática. Entonces se empieza como un poco a revisar la mirada. A revisar esa mirada, ¿sí? Y es posible que empiecen a tenderse puentes para acordar una sesión con un temario corto, al cual podría agregarse también el proyecto de monotributo tecnológico, así que bueno, estemos atentos a las novedades. Sí, nos dijo en estos días, Carlos Heller estuvo comunicado con la tercera edición vía Zoom y nos anticipó que estaba esperando este informe que bien decías, Débora, para conocer cuánto era la inversión que se tenía que disponer para la aprobación del proyecto, sobre todo porque parte de la discusión siempre se da en las comisiones, el costo, cuánto sale, y si Heller no tiene ese dato, Exactamente. queda un poco mal parado y se va para cualquier lado del debate, pero teniendo eso, ya se podría convocar. Así que ya tenemos la agenda, si les parece repasamos por lo menos las que están convocadas oficialmente en la página web, que arranca el martes. Recuerden que en general lunes, viernes son días donde los diputados van a sus territorios. La gran mayoría vive lejos de la ciudad de Buenos Aires, así que le damos ese changüí, que los lunes y los viernes haya menos actividad de comisiones. Así que el martes está previsto para las 13 horas, como decíamos, la Comisión de Juicio Político, donde hay 9 invitados. Ahora nos vamos a meter con eso más en detalle de quiénes vienen, porque, bien decía Gaby,
está convocado Germán Garabano, que algunos colegas contaban que ya había anticipado, que por ahí no estaba presente ese día, pero iba a reprogramarlo. Pero bueno, ya está previsto que viene el convocado Garabano más otros 8 invitados. Y después hay otra comisión más. A las 15 horas seguro la van a ver en diferido aquí en Diputados TV porque vamos a estar pasando la de juicio político. Y es la de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, que van a avanzar con la media sanción del Senado del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el 2030. Ya tiene media sanción. Veremos, no sé si viene el ministro de Ciencia y Tecnología. Me parece que a esta reunión no sé si va a venir, pero sí se esperaban algunos otros expertos. Exactamente. Esta comisión, si mal no recuerdo, la preside Facundo Manes y fue durante el verano cuando Juntos por el Cambio tenía esta postura de no dar quórum, por lo menos en extraordinarias se mantuvo firme. Se le envió un comunicado que se hizo público a Manes pidiéndole que por favor convocara a la sesión para justamente poder avanzar con el dictamen de esta iniciativa. Pero vamos viendo que de a poco empieza a reanudarse la actividad aquí en Diputados. Y en el Senado también, de a poco también. Siguiendo tu agenda que nos trajiste este dato, el miércoles hay otra comisión. Todavía no sabemos bien la hora, pero ya nos dijo Débora. A las 10 de la mañana. Exactamente, sí, ya fue girada la convocatoria para la citación para los diputados. Exactamente. O sea que martes y miércoles tenemos comisión. Y a la tarde hay otra comisión el miércoles. El miércoles, ahí está, a las 10, Comisión de Presupuesto y Hacienda. Esa es nuestra productora, que está en todo. Analía ahí con toda la información también. Sistema de Justicia Penal Federal, el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal de la provincia de Santa Fe. Y hay otra más. Otra más que es para tratar los créditos UVA. No olvidemos que todos también presupuesto y finanzas. Y finanzas también. Los diputados de todos los bloques que están representados aquí en Diputados habían convocado una sesión especial para el 22, ya nos olvidamos, sí, pero se había convocado una sesión para justamente el 22 y el objetivo era llevar al recinto el tema, sin obviamente tener dictamen. Bueno, se dio marcha atrás con esa postura, de alguna manera Cobos a la cabeza logró meter presión para que se convocara a la comisión justamente, mira, a las 12 del mediodía es, y ahí se van a tratar todos los dictámenes vinculados a leyes que buscan darle respuesta a todos aquellos que tomaron los créditos UVA y que ya sabemos que con la escalada inflacionaria se fue un poco de control el asunto, así que bueno, se busca darle desde el Congreso alguna respuesta. Va a estar entonces primero Heller recibiendo a todos los diputados de su comisión, son 49, van a estar discutiendo rápidamente seguro el proyecto. Sí, seguro eso va a ser bastante veloz. De Santa Fe y después se quedan suman a los de finanzas. Esa yo auguro que va a ser bastante más complicadita porque no hay proyecto, ¿no? Hay varios dictámenes presentados. Me parece que hay como dos cuestiones la semana que viene. Una que tiene que ver con el tema de Santa Fe. Para mí es muy difícil todos estos temas no contextualizarlos en lo que es la campaña electoral. Sí, porque uno tiene que ver con el tema de Santa Fe, que no es un problema nuevo y que ahora se empezó a activar de manera más rápida este tema, producto que todos los candidatos, algunos que son diputados, antes hablábamos de Facundo Manes, pero candidatos que no son necesariamente legisladores, pusieron el eje de sus campañas en el narcotráfico y lo que sucede en Santa Fe. Por otro lado está el tema de los créditos UVA, que es un tema que claramente tiene una incidencia muy grande en lo que le pasa al ciudadano de a pie. También está pendiente el tema alquileres, que es otra de las grandes problemáticas. Pero ese por lo menos ya está dictaminado. Sí, está dictaminado, pero no se llevó nunca al recinto. Tenemos 2 dictámenes y están 3 ahí. dictámenes y la idea es por lo menos acercar posición en 2, que ni siquiera se logra eso, así que el proyecto murió ahí. Es que los proyectos del oficialismo y de la oposición son bastante diferentes. El proyecto del oficialismo no varía tanto respecto de la normativa actual, más allá de que incorpora un capítulo vinculado a incentivos fiscales para paliar la contracción de oferta de inmuebles en alquiler, pero claramente la oposición quiere retrotraerse al marco normativo anterior y ahí no hay punto de acuerdo posible y los inquilinos en su mayor parte, por lo menos las organizaciones que son más representativas a nivel institucional, están apoyando la iniciativa del oficialismo de sostener este marco normativo, los grandes trazos, los trazos gruesos,
pero incorporando algunos beneficios. Igual eso para... está como ahí pendiente, Sí. queda como abajo de todo el escritorio, Sí, no sé es si lo van a posible, poder sacar por ese eso, expediente. no es posible sintetizar esos dos proyectos tampoco, Sí. y eso lo dicen tanto en el oficialismo como en la oposición, si no se resuelve el tema de fondo que tiene que ver con la inflación. La verdad es que más allá de que obviamente son propuestas distintas y cada una puede beneficiar más a los inquilinos o a los propietarios, hay un tema de fondo que tiene que ver con la inflación. Y después el tema del debate que se está llevando adelante de la Comisión de Juicio Político, yo creo que independientemente de que no se va a poder concretar eso, o sea, se va a poder llegar a conseguir dictamen, pero Sí. después no se va a poder elevar al Senado esto, tiene una relevancia mucho mayor tal vez a la que creemos en el día a día, porque lo que se está haciendo en el contexto de la Comisión de Juicio Político, se está empezando a mostrar para afuera cosas que en general no se muestran, no se saben. Ujú. Es cierto que es con un lenguaje difícil, a veces es un lenguaje muy técnico. Quienes Es complejo seguirlo. Sí, quienes cubrimos el tema también nos genera cierta dificultad a veces para entender algunos de los planteos que ¿A se qué hacen. van? ¿Qué están queriendo Sí, saber? pero hay algunas cosas que empezás a ver de los mecanismos del funcionamiento de la justicia, del Poder Judicial, empezás a escuchar algunos nombres, a ver algunas caras que en general no aparecen. Y me parece que eso sí marca una cosa distinta a la que venía pasando. En general estamos viendo a funcionarios del Poder Judicial que nunca le daban conocíamos. explicaciones a nadie, no conocíamos. Y ni hablar lo que puede llegar a ser la semana próxima, como marcaba, que tiene que ver con esto del 24 de marzo, porque se va a hablar de algo que sí conocemos todos y sabemos todos y todas, que tiene que ver con el famoso 2x1. Hay que recordar que se hizo una movilización, pero una de las más multitudinarias. De la historia, esa y la marcha contra el 2x1 y la bienvenida a la selección son las más grandes de la historia de la Argentina. Y sí, porque son movimientos que nosotros lo vimos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, pero se movilizó todo el país, ¿no? Entonces, cuando tomás dimensión, Sí, sí, sí. toda esa gente en la ciudad sería lo Deja de mismo lado la que grieta. las 5 millones de personas que fueron a ver a la selección, ¿no? En términos también de sentimiento. Sí, y además porque el tema, creo que la otra vez lo dije, puede parecer algo banal, pero no lo es, el tema de la película Argentina 1985, que fueron a ver tantos argentinos y argentinas, también puso el tema en escena mucho más y por lo tanto volvió a generarse, bueno, no solamente la mirada en lo que pasó durante el terrorismo de Estado, sino que... El rol de la justicia, Sí, nada más y nada bueno, menos. ahí Sí. está. Empezamos la semana con el juicio político que va a estar centrado en la causa 2x1 de Muiña y terminamos la semana con la marcha del 24 el viernes, feriado Sí. nacional, Día de la Memoria, y el 25 acá la proyección de la película La Yes. escalinata del Congreso. O sea que es como... Va a tener mucha significación todo Sí. eso, me parece. Pero volviendo atrás, es interesante lo que trae Gaby, porque las autoridades del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo Nacional son personajes públicos que están Sí. en el conocimiento general de la opinión pública, que son escrutados cotidianamente por la sociedad. En cambio, los principales exponentes del Poder Judicial son personajes anónimos normalmente, y por eso las reacciones son tan desaforadas, ¿no? A la defensiva por parte de distintos personajes del Poder Judicial que no quieren presentarse, que no Claro. quieren dar explicaciones, que no quieren Que salir de la ganan en el oscuridad. anonimato también, Claro, ¿no? por eso esta táctica del oficialismo de desenmascarar o de echar luz sobre cuestiones que se manejan en la oscuridad, en la clandestinidad, con contubernios o relaciones difíciles de explicar Sí, entre y- poderes fácticos, es interesante. Es una estrategia que solamente puede entenderse en el marco de la antesala electoral. Sí, y también con esto que decís, Sebas, es pensar que, bueno, por un lado, los funcionarios del Poder Judicial tienen un pequeño proceso, los jueces fiscales, sobre todo los jueces de la Corte, que es pasar por el Congreso. Pero no son ellos solos los que están en el Poder Judicial, ¿no? Estamos viendo justamente el rol que tiene la organización de las vocalías y las secretarías para entender cómo circula, en definitiva, los expedientes judiciales, que es lo más difícil de comprender, ¿no? Porque si yo hago una causa, empieza en una primera instancia, cuando llega a la Corte Suprema se demora tanto todo, ¿no? Y eso empieza a darse explicaciones. Cuando conocemos también
lo aleatorio que termina siendo. Por ahí uno se imagina, bueno, un poder más organizado, el poder judicial que lleva adelante las causas que impactan en la vida de la gente, por ahí sería menos desorganizado que un poder legislativo, donde hay muchas discusiones. Bueno, pues no. Pero hay mucho desorden. Lo cierto es que el juicio político está bien, le pone cara a alguno de los funcionarios que desconocemos y que definen el rumbo del país, si querés, pero no va a quedar en la nada. Y quizás eso genera aún mayor impotencia por parte de la ciudadanía, porque ya sabemos que el juicio político no va a avanzar, los números no están, y esos funcionarios el día de mañana van a seguir ocupando el mismo... Sí, pero lo que pasa también en ese sentido con la frustración, entiendo la idea de la frustración, pero también los procesos de transformación no son tan lineales, ¿no? Lo que va haciendo es plantando por lo menos pequeños mojones. De la gente información sobre la cual después van a tomar decisiones, a formar opiniones y tomar decisiones, pero, por ejemplo, en la arena electoral, pero también en muchos otros Pero órdenes. Cuando ustedes caminan por la calle, hablan con sus amigos, su pariente, el verdulero, el taxista, ¿le hablan del juicio político o que no llegan a fin de mes, de la inseguridad, el narcotráfico, el trabajo? Lo que pasa es que también me parece que no es solo una única única agenda. Y bueno, no sé si el juicio político, pero a cualquier persona que le ha tocado tener que recurrir al Poder Judicial. Pero este juicio político no va a resolver todo eso. Ese es el problema. Se pone demasiada carga en un juicio político que en los hechos no va a modificar nada. Sí, pero hay una cuestión que para mí tiene que ver con esto de empezar a ver el funcionamiento de lo que es el Poder Judicial y empezar a plantear ciertos cuestionamientos que los hemos tratado acá con otros temas. Por ejemplo, los hablamos muchas veces que, por ejemplo, con el tema de ganancias, ¿no? Del pago a las ganancias, al impuesto a las ganancias, donde el ciudadano a pie, bueno, le cambia su realidad si el Poder Judicial paga el Lo entiendo, pero digo, si no. tenés voluntad real de modificar el Poder Judicial, no lo haces por esta vía. No, nadie lo tiene, ese es el problema, porque ni oficialismo ni oposición. Porque acá una cosa es modificar que tiene la potestad del Congreso de construir leyes para modificar el Poder Judicial, y otra cosa es el poder que tiene el Congreso para controlar si esas leyes que ha desarrollado este poder se cumplen o no se cumplen. Y hay leyes que tienen que ver con el funcionamiento de la justicia intrínsecas, porque es el poder legislativo el que ordena cómo funcionan, que no se cumplen. Entonces, eso también es parte de los roles del Congreso. No solamente es hacer leyes, sino también velar por su cumplimiento y por el cumplimiento de los funcionarios que ellos definen como, o que les dan el aval para que estén en ese lugar. Porque los jueces, fiscales, a nivel federal, pasan por el Consejo de la Magistratura, pero tienen que estar primero, después digo, revalidados aquí. Y ahora no se hacen más juicios directos a los jueces y a los fiscales porque está el Consejo de la Magistratura, pero hasta el 94 este Congreso se ocupaba de los jueces de primera instancia también, ¿no? Y de los camaristas. Ahora tiene otro mecanismo. Y el único que puede controlar es la cabeza del poder, que en definitiva tiene que dar cuentas y tiene que rendir de manera permanente cuentas, no solamente a los trabajadores con los que trabaja, como por ejemplo con lo que sucede con la obra social, sino también con la ciudadanía toda. Entonces son dimensiones distintas. Por ahí no hay un efecto inmediato de cambio de vos vas al trámite, el trámite cambió, pero sí hay una concepción más acabada de cómo funciona un poder judicial que requiere muchas modificaciones, y vos como ciudadano, si tenés que litigar contra alguien o tenés que tener un proceso, podés estar más atento también de cómo funciona. Claro. Por ejemplo, recurrir o pedir que se excuse un juez es un mecanismo que se da habitualmente en los juicios ordinarios. Ahora, saber que el máximo tribunal, los jueces deciden no excusarse después de un tiempo determinado en determinadas causas, bueno, empieza a darte cuenta por qué a vos no te responden cuando pedís que te pase eso. Entonces, a veces es conocer para después transformar. Son momentos. Sí, pero yo entiendo que el poder legislativo no desconoce el mal funcionamiento. Tanto oficialismo como oposición te reconocen que el poder judicial funciona mal. Entonces, siéntense en una mesa, enciérrense en una habitación y vean cómo resolver el Poder Judicial. No hagan esta puesta en escena que no termina en la nada. No resuelve nada en la nada, porque hay una memoria institucional que funciona, ¿no? ¿Cómo? Hay una memoria institucional que funciona. Siempre es mejor de cara a la sociedad. Por eso, discutan un proyecto de ley o insten al Consejo de la Magistratura como herramienta o no, como herramienta sí, particular. Pero si no está consensuado, no es como cuando Néstor Kirchner impulsó juicio político, que se sabía que se iba a avanzar y que se logró dejar atrás la
la mayoría automática. Acá no se va a avanzar en ese sentido y se plantea que los jueces, que las causas de familia duran no sé cuántos años, que la justicia la desidia, que pagan ganancias. Pero eso ya está arreglado. Pero no se resuelven esos temas. Está arreglado ya que los juicios no pueden durar tantos años. Pero no se le pone, no tienen fecha límite, no hay tiempo. Digo, pero eso se votó cosas en este Congreso y se aprobó por la Constitución. Por este Congreso político no va a resolver eso. Se votó por la no Corte va a resolver Suprema. porque no va a poder. Para eso. mí, el principal problema es que no se va a poder llevar adelante este juicio político. Por eso. Pero es una responsabilidad del Congreso eso, claro, además. pero hay muestras, por lo menos en algunos temas, y esto no tiene que ver con nombres y apellidos de cada uno de los integrantes de la Corte Suprema, y es importante aclarar que no hay un cuestionamiento a la Corte Suprema, sino a quienes integran la Corte Suprema. Exactamente, no es lo mismo. Hay temas que son muy claros. Yo creo que la semana pasada o esta semana, no recuerdo, comentaba lo que tiene que ver con la Comisión Interpoderes, a la que el presidente de la Corte Suprema tiene que convocar para justamente acelerar lo que son los juicios de lesa humanidad. Y eso no lo están haciendo. No lo está haciendo puntualmente Horacio Rosati, quien es el encargado de convocar a esa comisión. Y eso modifica la vida de muchas personas y de muchísimas familias de víctimas del terrorismo de Estado que hace 30, 40 años que están esperando respuesta y no la tienen. Cuando había otro presidente de la Corte Suprema era distinto. Consulté sobre eso a los organismos de derechos humanos y aún cuando tiene muchos cuestionamientos, por ejemplo, la figura de Ricardo Lorenzetti, me decían, bueno, por lo menos Ricardo Lorenzetti convocaba la comisión de interpoderes. Por eso te digo, en vez de hacer un juicio político que sabés que va a quedar en la nada, ¿por qué no empezás a... Por ejemplo, si se hace una ley de interpoderes. Es que no hay manera de modificarlo. No, pero puedes hacer un proyecto de resolución, convocar a no sé, lo que sea, pero ¿qué poder tiene eso en pero términos efectivos? Tratar de atacar temas puntuales en lugar de avanzar en un juicio político que queda en la nada y que a la vez uno lo ve de afuera y dice, no están resolviendo los problemas de la gente. Igual, Débora, este tema puntual no hay manera de sacar ninguna resolución. No resuelve nada. En este tema puntual no hay posibilidad de sacar ninguna resolución. Consulté si, por ejemplo, como la Comisión de Interpoderes está integrada por representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y Judicial, si había alguna posibilidad de poner el tema en agenda, digo yo, como muchas veces se hace a partir de un proyecto de resolución, eso digo. No se está pudiendo resolver. La única manera es que el presidente de la Corte convoque. Hablo de este tema puntual, sí. No de otros temas. Y me decían, no convoca, y si no convoca, no tenemos manera de que se pueda acelerar. Pero me parece mucho más eficiente como Congreso poner sobre la mesa, no sé, hacer una marcha, lo que fuera, pero poner sobre la tema y tratar de resolver temas concretos. Pero vos decís que esta imposibilidad de avanzar en temas concretos es porque el juicio político no va a llegar a ningún lugar o porque se está poniendo el tema del juicio político como una excusa para no avanzar con otros temas. Porque no son carriles que van de la mano. Digo, por un lado, la obligación que tiene el Congreso es controlar a los otros poderes y por otro lado, crear leyes. Hay dos cosas que tiene como responsabilidad. Yo también le exijo a mis representantes que controlen a los otros poderes, porque yo no los puedo controlar por más que haga marchas. Sí, no me queda porque claro. Los que tienen que controlar son ellos. Y si ellos no llegan a resolverlo, por lo menos que me expliquen cómo funciona, que hagan algo para que eso pase. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Querés resolver el problema de la justicia, que es un desastre? No, dale, buenísimo. Quiero que los jueces de la Corte Suprema rindan cuentas, además de resolver el problema de la justicia. Son dos cosas distintas. Bueno. Por un lado quiero que rindan cuentas y por otro lado quiero que resuelvan. Después otra cosa es las razones por las que cada espacio político en un momento impulsan determinadas reformas o determinados juicios políticos y por qué en otros momentos no lo hacen. ¿Por qué no sacaron el juicio político cuando fue lo del 2x1? Digo, pasan 1000 años, tenerlo Bueno, pero es que después se fueron acumulando otros causales como la cuestión de la coparticipación del Consejo de la Magistratura. ¿Pero qué le haces un juicio político a la Corte Suprema porque el Congreso nunca sancionó una ley de coparticipación? Se lo encajás a la justicia. Estás negociando políticamente, no llegas a un acuerdo. De la noche a la mañana le volvés a sacar el punto de coparticipación a la ciudad. Va a la justicia. Digo, no resuelve la política, se lo encaja a la justicia resuelve y van y le hacen un juicio político a la Corte Suprema. O resuelve la política los problemas, o después cuando se mete la justicia, porque la misma política acude a la justicia, no se quejen. Sí, es más que la política es un espacio político. Igualmente la Constitución del 94 dice que el Congreso tiene que sancionar. Y también desde el 94 la Constitución dice que se tiene que sancionar una ley de coparticipación. Yo no vi que se haya sancionado. Entonces después, cuando la justicia resuelve, porque el poder de la ciudad
y Poder Nacional no se ponen de acuerdo, tiene que intervenir la justicia. Cuando la justicia falla para un lado, se queja el del otro. Y si falla el rey, seguro Bueno, que la el tema reta es también que, se queja. por lo Pero no menos es desde el el fallo la oficialismo cuestión siempre acá. Es el fallo, lo que no dicen es es la que desde el cuestión del oficialismo que fallo. Sí, la es el fallo. No. ¿Cuál es la cuestión? El mecanismo que se utilizó para definir la falta Pero no de... resuelve la cuestión de fondo el fallo de la Corte Suprema. Pero el juicio político tampoco resuelve el problema de fondo. No, no, te porque digo el acá fallo de la está Corte Suprema, que se hace resolviéndose juicio. justamente la cuestión de fondo. Acá hay un rol de contralor. Es un Claro. rol específico que tiene el Congreso de la Nación por el artículo 53 de la Constitución Nacional que establece un mecanismo. Así como el jefe de gabinete tiene que venir todos los meses y no viene, No entiendo. y tiene que Aparte, venir desde todos el los oficialismo meses, siempre- bueno, esa es otra de las desde el oficialismo responsabilidades. siempre argumentan que la justicia siempre falla en el mismo sentido y que agotada la instancia de la justicia, Cuando bueno, Macri iba a hay ser que activar presidente, un la justicia instrumento. falló para el otro lado. Cuando Por fue la ejemplo, caja jubilatoria, Para el lado cuando de las fueron provincias. Claro, perjudicando a Macri que estaba para A la asumir. nación. A la nación, perjudicando a Macri cuando estaba por asumir. También lo Lo mismo sobreseyó con las en las tarifas. escuchas ilegales, ¿no? Bueno, Cuando- por eso digo, entonces a veces falla para un lado y a veces para Pero por eso no tiene que ver con los fallos, fallos, sino que lo que tiene que ver es con el funcionamiento. Acá lo que quieren averiguar es quién hace esos votos, quién escribe, a quién le llevan primero la causa y quién decide. Porque si los votos son en concordancia, por ejemplo, el voto del 2x1 vienen con una doctrina determinada de la Corte Suprema y de pronto cambia. De pronto cambia y hay justo dos votos que son idénticos de dos personas, una que venía con un criterio y otra que es nueva y viene con otro criterio. Algo pasa. Eso es lo que se está intentando Yo dilucidar. puse de ejemplo el la mecanismo. Comisión de Interpoderes, porque me parece que ahí sí es un tema en el que no importa si sos oficialismo o oposición, no hay una segunda lectura, no se está hablando de que favorece al Frente de Todos o Tal favorece cual. a Juntos por el Cambio, los perjudica. Se está hablando de un tema que, salvo algunas excepciones, entiendo que todos los dirigentes políticos, más o menos, están queriendo que se avance en las causas de delitos de lesa humanidad. Quiero pensar que eso es así, estamos viviendo en plena democracia. Podría ser. Y todos, bueno, todos los No me animaría a legisla- ponerlo en duda, pero tampoco tengo certeza. Bueno, yo soy más buena y quiero creer Me parece que muy bien. están todos queriendo, independientemente del partido político al que pertenezcan, están queriendo que en eso se avance. Después hay otros temas, y ahí tomo lo que dice Débora con el tema de la coparticipación, que me parece que quedó empantanado esa discusión, que no es una discusión nueva, en una puja entre la nación y la ciudad. Y bueno, es más difícil poder avanzar en ese tema justamente porque quedó en medio de esa puja. Ahora, es una discusión y válida que desde un sector digan, bueno, no, acá la Corte Suprema se tomó atribuciones que no le corresponden y del otro espacio político digan, bueno, no, a nosotros nos parece que sí, entre otras cosas porque falló a favor de ese espacio. Sí, pero igualmente, más allá de ese razonamiento, también aparece que justamente a partir de estas acciones, conocer cómo se desarrolla ese proceso tan vital que es una resolución de la Corte Suprema, que es inapelable. Entonces, no es solamente que porque sos juez de la Corte Suprema vos das tu fallo, así decís, este es mi fallo. Bueno, cómo fue, cómo se construyó, todo eso, hay que explicarlo porque impacta en la vida de la gente. No es que yo digo 280, lo elimino, esto no me interesa, no explico por qué. Claro. Bueno, ese abuso de no explicar por qué deciden determinadas cosas que impactan la vida de las personas, en un sistema democrático lo que consiguieron fue establecer un artículo para que, en caso de que los representantes del pueblo analicen que no da respuesta a las necesidades de la sociedad, lo expliquen y lo investiguen. Sí, en el medio Después se ver si difundieron- eso... En el si medio eso se ha- difundieron chats que hacen que sea como más cuestionable ese fallo, que bueno, ahí está, si esos chats son ciertos, pero eso no es son otra ciertos, parte. pero- Acá, igualmente, como está planteado el escenario, es legítimo que el Congreso pida Claro. revisar cómo funciona ese mecanismo. ¿Por qué? Porque se lo tiene que explicar a la sociedad que vota para que eso no tenga tanto... porque no es información privilegiada y no es información reservada, no se pone en juego la seguridad nacional. Se pone en juego justamente cómo es la relación entre los distintos lugares de la Argentina. ¿Qué pasa con los distintos estados de la Argentina en un país federal tan complejo como este? Entonces, son como dimensiones distintas. Y es verdad,
como 50 juicios políticos se plantearon a lo largo del tiempo, en los últimos años, a distintos funcionarios, a distintos miembros de la Corte Suprema, y eso también tiene que ver con los procesos democráticos en términos de conseguir las mayorías. Eso te doy la segunda en términos de, bueno, ¿por qué ahora? Bueno, pero también las mayorías juegan ahí, para eso es la democracia. No, por supuesto que esto se da en el marco de un oficialismo que está denunciando que existe una operatoria de persecución sobre el principal partido, sobre los principales dirigentes del principal partido del oficialismo, sí, en realidad. En este momento. Claro, bueno, y que en ese marco se está dando este proceso de juicio político. Pero eso no exime de la obligación de la Corte Suprema de rendir cuentas sobre sus propias acciones. Exactamente, eso es parte de la discusión que se está dando acá en la mesa de la tercera edición, pero también en el contexto de la comisión. Ya tenemos a nuestra primera invitada y de esta manera la presentamos. Le agradecemos a la diputada Roxana Chala. ¿Está del otro lado la diputada? Oh, sí, ahí la veo. ¿Cómo anda, diputada? Hola. Bienvenida. Aparecí yo de nuevo en cámara y no sabía si presentarlo o no. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. ¿Anda en Tucumán, en San Miguel, haciendo recorridos para su candidatura a la intendencia? Sí, acá con la campaña. El 14 de mayo son nuestras elecciones, así que estamos trabajando ya hace bastante también. Perfecto. Queríamos aprovechar, usted está en la Comisión de Ciencia y Tecnología, ¿no es cierto? Que este martes se va a estar reuniendo y que van a estar debatiendo el proyecto Ciencia, Desarrollo Científico Técnico 2030. ¿Cómo espera la discusión que se va a dar el martes? Este martes a las 15 horas tenemos reunión de ciencia y tecnología. Yo creo que toda vez que nos reunimos son muy valiosas e importantes porque podemos presentar nuestro punto de vista, pero también podemos llegar a un dictamen, un consenso. Así que creo que lo más importante es que podamos tener estos espacios, porque si no lo tenemos, si no lo generamos estos espacios, va a ser imposible llegar a dictámenes que hoy son muy importantes para todo, ¿no? Aplicar la ciencia y la tecnología en todo ámbito. Si uno habla de una ciudad inteligente, si uno habla de salud, si uno habla de educación, todo tiene que ver con la tecnología, con la ciencia y la tecnología, ¿no? Si uno habla de producción, tiene que ver con todas las industrias que necesitan la ciencia y tecnología, el financiamiento para algunas empresas, para algunas startups que necesitan desarrollarse. Así que yo creo que este es el camino, así que bueno, estoy contenta de que podamos reunir. Y le quería preguntar si ya pudo saber un poco de qué se trata el proyecto, si pudo verlos, que si tienen, cuáles son los objetivos en definitiva de lo que impulsan. Sí, todavía no nos pasaron cuál va a ser la orden del día de martes, pero bueno, estamos viendo y siempre uno tiene la posibilidad de tener un dictamen superador, ¿no? Y espera que vengan invitados, ya saben si van a venir algunos invitados, van a venir científicos de distintos lugares. No se sabe, no nos confirmaron. Le quería aprovechar también para preguntarle por qué, bueno, se va a cumplir ahora dentro de poquito, casi un mes de la última sesión que tuvieron, donde estuvieron hablando de y aprobando la historia clínica digital. Usted, bueno, ha sido muchos años ministra de Salud y también directora de hospital. ¿Cómo cree que es el impacto en el territorio de Tucumán, por ejemplo, que es una provincia muy poblada, muy pequeña, pero también tiene muchos índices de desigualdad, ¿no? Es muy desigual en algunos territorios, bueno, como toda la Argentina, en definitiva, ¿no? Que es bastante desigual, pero usted conoce más el territorio tucumano. Quería preguntarle cómo va viendo que se puede implementar esa historia clínica digital, si hay condiciones para implementarla en todo el territorio. Totalmente. Yo lo veo muy factible y tiene que ver con esto de que podamos tener una herramienta en un teléfono celular. Es la herramienta que es nuestra salud, es nuestra vida, es nuestra historia. Eso es lo importante, que tiene muchas ventajas, no hay ninguna duda. Creo que siempre hablamos del sistema de salud fragmentado, siempre hablamos del sistema de salud tan distinto y disímil, pero bueno, por algo tenemos que empezar. Creo que hemos hecho un gran paso de que se apruebe esta ley porque tiene que ver con que el ciudadano se sienta seguro de que porta todos sus antecedentes
lo que toma, sus medicaciones, cuándo se hacen los controles, cuándo debería hacerse los chequeos, pero además de que nos da una seguridad al ciudadano, porque muchos de los pacientes que nosotros vemos, le preguntamos qué toma, qué estudio se hizo, y muchas veces cuando es una ¿No te consulta, acordás? no se acuerdan el nombre del medicamento, y no tienen por qué hacerlo tampoco porque no son expertos en la materia. Y muchas veces hablamos de una consulta programada. Uno puede preguntar, pero algunas veces puede ser una urgencia, una emergencia, y en ese caso poder acceder a la historia clínica es fundamental. Nos da una tranquilidad a los usuarios. Por otro lado, la tranquilidad también y la seguridad al médico para hacer un diagnóstico correcto, hasta también para tratar correctamente, claro. ¿no? Tiene un paciente que tiene una diabetes y tiene algún medicamento que sabemos, un corticoide que es tan común, por ejemplo, medicarlo, y si el paciente diabético puede hacer hasta un pico de glucemia, es decir, vamos a tener un diagnóstico más correcto y además un tratamiento también. Eso le va a dar tranquilidad al paciente que está haciendo bien las cosas. Y también a los financiadores, como yo digo, públicos y privados, que de repente repetimos estudios. ¿Por qué? Porque no lo encontramos, porque no lo tenemos, porque no sabemos cuándo ha sido. Repetimos, no somos costos eficientes en eso. Entonces, creo que va a beneficiar. Tucumán estamos muy cerca de tener esta historia clínica, que ya la tenemos en cuanto muy desarrollado a la informatización en todos nuestros centros de atención primaria, en los hospitales, los métodos diagnósticos. La pandemia nos hizo que usemos la tecnología en esto, así que se implementa rápido. Hemos quedado fortalecidos. Perfecto. Y es muy importante que ahora a eso se suba una plataforma digital, como puede ser Mi Argentina, una plataforma en que podamos acceder de cualquier lugar. Pero además tiene que ver también con las estrategias que tenemos acá en la provincia de accesibilidad a la salud. Por ejemplo, te digo, nosotros tenemos móviles que van a hacer los estudios a las mujeres, como mamografía y ecografía, y eso está digitalizado y directamente se dispara para un centro de atención que informa al médico e inmediatamente le da los resultados al paciente. Y queda ya en su historia clínica. Diputada, ¿qué tal? Sebastián Díaz la saluda. ¿Cómo le va? Un gusto. Bien. Diputada, en las últimas horas tomamos conocimiento que el Frente de Todos volvió a presentar el proyecto de fomento al desarrollo agroindustrial, que es un proyecto que había sido presentado hace bastante, allá por septiembre del 2021, tuvo unas idas y vueltas. Finalmente se generaron importantes o amplias bases de acuerdo entre oficialismo y la oposición, pero de alguna manera quedó empantanado a raíz de las discrepancias o los enfrentamientos entre ambos lados de la grieta, y perdió estado parlamentario el último día hábil del mes de febrero. ¿Qué importancia tiene este debate y qué impacto podría ya tener en su provincia? Bueno, todo lo que sea desarrollo agroindustrial sabemos la importancia que tienen las economías regionales, por ejemplo, en el norte argentino, ¿no? Eso genera empleo, genera divisas, es decir, es muy importante que podamos tratarlo el tema. Como muchos otros que han quedado, que han perdido estado parlamentario. Yo tuve que presentar muchos proyectos de ley de nuevo porque han perdido estado parlamentario. Yo creo que tenemos que trabajar duro para poder poner en discusión en comisión todos los proyectos que beneficien a la gente, ¿no? Estamos hablando de proyectos a veces muy simples, muy sencillos, hasta otros proyectos más complejos, pero lo tenemos que poner en la mesa. Si no vamos al diálogo, si no vamos al consenso, va a ser difícil trabajar en el Congreso de esta manera este año, pero también la repercusión que eso tiene en la gente, ¿no? Porque todo lo que nosotros hacemos, lo que trabajamos, es para el beneficio, bienestar de las provincias, de las personas, de los ciudadanos. Si no lo pensamos desde ese punto de vista y no somos capaces de volver a sentarnos como lo hacíamos más frecuentemente antes, estamos realmente en graves problemas. Así que yo espero que este año empecemos con todas aquellas leyes que cayeron en estado parlamentario, que volvieron a presentarse, es porque son necesarias, porque son imprescindibles, porque hay que dar en la discusión. Así que bueno, espero que se dé, y también en la Comisión de Salud, que también estoy, espero que algunas de las leyes que presentamos, como la ley del Instituto de Evaluación de Tecnología, como la ley de tartamudez, de proyectos, podamos tratarlo este año y no vuelvan a perder estado parlamentario.
¿La puedo sacar un poco de la Por agenda supuesto. legislativa? ¿Qué tal, diputada Débora Brieta? La saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Tengo entendido que va a pelear por la intendencia. ¿Qué expectativas tiene de cara a las elecciones? Mire, es un desafío muy importante en San Miguel de Tucumán, en la capital, porque nuestro Frente de Todos hace bastantes años que no gana una intendencia. Y nunca tuvo una intendenta mujer, además, San Miguel de Tucumán. Y es la sexta capital más importante de la Argentina en cuanto a la cantidad de personas y la primera del Norte Grande. Así que tengo un gran desafío, pero tengo mucha esperanza porque estamos trabajando en cada lugar, en cada barrio. Los 309 barrios tiene Tucumán, 309 barrios. Es chiquita, pero hay muchos barrios. Y estamos es muy poblada Tucumán. Muy poblada, exactamente. Así que, bueno, estamos escuchando a la gente cuáles son los problemas y también el vecino, cuando uno lo escucha, también plantea las soluciones, porque cada barrio tiene su particularidad y las soluciones vienen de la mano de ellos. Yo digo que la cercanía con la gente es muy importante para poder plantear las soluciones, porque si las soluciones vienen de la mano del vecino, seguro que ese modelo va a ser exitoso. ¿Y cuál es la problemática que más se escucha entre los vecinos de Tucumán? La basura. La basura. La gestión de los residuos. Un tema, sí. La gestión de residuos sólidos urbanos, sí. Es complejo. Es complejo, pero no es imposible, y la verdad que se empieza por la separación de basura domiciliaria, la educación, la capacitación, la recolección sistemática, ordenada, ecológica, sustentable. Eso es uno de los principales problemas. Y el otro principal problema también es el tránsito, que lo tenemos en toda la Argentina, de poder organizar también el tránsito y de ir hacia esa energía renovable y de ir transformando nuestro transporte, salir de todo lo que estamos contaminando y volver a trabajar, pero de una manera coordinada con el ciudadano y con la participación, porque si no, todos los programas, todos los modelos que se implementen, si no hay participación y compromiso del ciudadano, es muy difícil que eso se cumpla. Y además, todo eso atravesado, por supuesto, con la innovación tecnológica, la tecnología, la comunicación, la educación y la capacitación. Así que creo que tenemos una muy buena plataforma, unos muy buenos proyectos y los compartimos con la gente. Tenemos muchas reuniones con los ciudadanos de distintos barrios, de distintos lugares, y escuchamos y les damos opiniones y soluciones que planteamos, y también se está elaborando, por supuesto, un plan estratégico muy ambicioso. Para empezar, los planes estratégicos son largos, son de muchos años, pero tenemos que empezar en algunas cosas como la recolección de basura, el tránsito, el transporte, los espacios verdes, la arborización de nuestra ciudad también. Porque, diputada, sí, ¿qué tal? Gabriela Vulcano la saluda. Más allá de los planteos que le hacen los vecinos, usted ahí marcaba lo que tiene que ver con la recolección de basura, el tránsito. ¿Qué propuestas le quiere llevar usted a los vecinos para que el peronismo pueda estar al frente de la intendencia? Usted marcaba al comienzo que hace mucho que no están gobernando y que al mismo tiempo, que quieran elegir a una intendenta mujer. Mire, yo soy médica hace 33 años, que soy médica ginecóloga. He sido directora de un hospital muy emblemático de Tucumán, que ha sido la maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. En esa maternidad nace la mitad de los tucumanos. En esa maternidad hicimos una transformación muy importante, desde la atención, un parto respetado, humanizado, hospital amigo de la madre del niño, con un familiar que pueda acompañar al paciente con las unidades de trabajo de parto y recuperación individuales, para que la persona pueda tener en ese momento tan difícil alguien a la par que la acompañe, un lugar solamente para recepción de su recién nacido, para tener la tranquilidad y la seguridad. Se ha implementado una neonatología, donde es una de las neonatologías referentes en el Norte Grande, por los resultados que tiene con chicos prematuros, una terapia intensiva especializada en hemorragias materna, que es una de las causas de mortalidad más grande que teníamos. Y bueno, todo se ha ido transformando esa maternidad.
Luego pasé al Ministerio de Salud, en donde me tocó también gestionar. La verdad que generamos más de 100 programas, más de 124 servicios que tuvimos certificado con calidad, porque es importante la seguridad del paciente y la calidad en salud. Acá tenemos 350 centros de atención primaria, tenemos 36 policlínicas y tenemos 7 hospitales de tercer nivel, en donde se ha atendido en lugares diferenciados el COVID y nos hemos preparado, planificado y anticipado para el peor de los escenarios en la pandemia. Hemos gestionado la pandemia muy bien para la densidad de población y para el tamaño que tiene nuestra provincia y además para el tránsito que tiene. Tucumán tiene un tránsito del norte al sur y del sur al norte de muchísimos automóviles por día, y eso también en ese momento de la pandemia era muy importante el tránsito en la provincia. Entonces gestionamos muy bien la pandemia, eso me llevó que me postule, porque yo no vengo de la política, vengo de la parte técnica, vengo de la academia, soy titular de la cátedra de ginecología. Después de la maternidad fui ministra de Salud en ese momento, y que sigue siendo gobernador de Juan Mansur, posteriormente la segunda gestión también, pero la gente me eligió para ser diputada nacional al final, ya finalizando la pandemia, y bueno, por esa gestión que hemos estado todos codo a codo tan tremenda de esa crisis sanitaria, humanitaria tremenda. Así que bueno, la gente me acompañó tantos años en la maternidad y después como ministra de Salud. Así que bueno, me gané el cariño de la gente, me eligió para diputada. Diputada, ya que es una gran conocedora del sistema de salud, aprovecho para consultarle ¿cómo se está cumpliendo la ley de interrupción voluntaria del embarazo en la provincia, o por lo menos en lo que usted tiene conocimiento? Bueno, las estadísticas están transparentadas. El Ministerio de Salud sacó Tucumán en la tercera provincia con más ILE que tiene en la Argentina. No sé si envió esas estadísticas, han sido publicadas siempre. Se respetó el derecho de los pacientes y la decisión de las personas para la interrupción. Es una provincia que, si bien hay muchas personas que profesan la religión católica y demás, sin embargo, uno puede pensar de distintas formas, pero no es como piensa una persona, sino el derecho que tienen todas las mujeres a interrumpir el embarazo. Diputada, recién usted comentaba que es una dirigente que viene por fuera de la política tradicional. En ese sentido, ¿qué consideración o valoración hace de los outsiders de la política, que lo vemos en muchos casos desde hace años? Bueno, empezando por Mauricio Macri, que ahora por supuesto que ya lleva muchos años en política y ya no se puede hablar de que es un outsider, pero Javier Milei, Facundo Manes, se habla de Fernando Burlando en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el plus que le puede dar una persona que viene con otra mirada a la estructura más tradicional de la política? Bueno, creo que eso es una fortaleza hoy, ¿no? Porque uno, al no venir de la política, tiene, y al venir también de la academia, de la gestión, tiene una visión distinta en cuanto a lo público, ¿no? A todo lo que sea lo público. Yo por ejemplo, ingresé al Ministerio de Salud, propuse un plan estratégico, un plan operativo con indicadores que se transparentaba toda la página, en la página de nuestro ministerio, y durante la pandemia también teníamos un panel de control de los indicadores día a día para poder modificar las acciones. Eso estamos acostumbrados, ser costo eficiente en los recursos son finitos también, lo que venimos de la parte privada, pensamos siempre que eso debe hacerse y es una lógica. Yo vengo de la parte pública, pero también trabajo en la parte privada, como médica hace muchos años, y cuando tengo una formación, uno muy académica, de gestión, la gestión se aplica en el ámbito de salud, en educación, en el municipio, pero tiene una sistematización y mediciones permanentes, ¿no? Con esto de los indicadores que uno elige, cuáles son los indicadores más duros para poder marcar un rumbo, ¿no? Tiene las metas y tiene también el plan operativo, cómo llegar a esas metas. Entonces, cuando uno tiene los conocimientos, creo que yo siempre digo que soy
un poco híbrida, porque vengo de la academia y también de la parte pública, entonces, y de la privada. Entonces, eso creo que es un valor agregado. Pero también es importante trabajar con la gente que viene de la política de mucho tiempo, que tiene la experiencia, que tiene la territorialidad. Creo que ambas cosas no se contraponen, al contrario, se suman. Gracias, diputada. Tenías más preguntas, pero bueno, tiene que ser muy cortita. Muy cortita. Antes, al pasar, escuché que usted es autora de un proyecto de evaluación de tecnologías de la salud. No sé si nos puede desarrollar en qué consiste eso. Brevemente, para respetar la si no, consigna de la retan por la hora. Siempre tenemos algún medicamento, alguna tecnología para diagnosticar alguna patología y muchas veces hay mucha demanda y son de alto costo, generalmente, o de alto precio, como se dice. Entonces, si nosotros tenemos un instituto que pueda decir las mejores prácticas basadas en la evidencia, con una recomendación nivel A, por ejemplo, entonces podemos todos trabajar en sintonía y podemos ser costo eficiente en los recursos, ¿no? Y eso surge con muchas drogas que han salido en el último tiempo, por ejemplo, biológicas, que son muy buenas, pero son para casos puntuales específicos, ¿no? Estuvo muy discutido el uso también de un medicamento para la atrofia muscular espinal. Entonces, todas esas, si nosotros tenemos un instituto que además hay mucha judicialización también por la indicación de medicamentos. Entonces, si somos costo efectivos, porque si habría para todo, en todas partes del mundo hay un presupuesto para salud, entonces tenemos que ser costo efectivos. Y para eso sería muy interesante que podamos sacar esta ley para poder ese instituto que nos dé el respaldo necesario para todos poder hacer las cosas lo mejor posible. Gracias, diputada, por este rato aquí en la tercera edición de TV. La vemos la semana que viene, que tiene la Comisión de Ciencia y Tecnología. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias, adiós. Bueno, sí, no sé, candidata a intendenta. Así es, el 14 de mayo tiene la disputa electoral, veremos cómo termina, pero bueno, ya a partir de este mes de abril arrancan con fuerza en cada distrito las elecciones. Vamos rápido a una pausa y volvemos en instantes aquí a la tercera edición de TV. Tenemos 5 meses para presentar prueba irrefutable contra 9 comandantes. Señores jueces, nunca más. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. La deuda no es con los acreedores externos, sino que la deuda es con nosotras, que venimos planteando una agenda reivindicativa de hace ya muchos años, que tiene que ver con el reconocimiento de las tareas de cuidado, que tiene que ver con salarios y subsidios que le ganen a la inflación. Lo que conocemos como reconocer es reparar, que es esa jubilación para las compañeras travestis que tienen más de 40 años, porque si bien hubo un montón de avances en la inclusión de las compañeras travestis, lo cierto es que para las que son mayores, el cupo laboral, por ejemplo, no es una opción porque ya están más grandes, porque ese nivel de violencia estructural deja muchas secuelas en su subjetividad y en su cuerpo físico. Punto Género, lunes, 23 horas. Hola, soy Nova, un avatar generado por inteligencia artificial. Vengo a invitarte a un evento muy especial. Mira el video que, como yo, está hecho con inteligencia artificial. Econar es una feria de economía del conocimiento donde podrás encontrar lo último en desarrollo tecnológico e innovación, con talento y trabajo argentino para el mundo. La feria es un lugar de oportunidades tanto para nuestros talentos como para pymes y empresas. Nano y biotecnología, software, industria satelital y aeroespacial, industria 4.0, servicios audiovisuales, educación, servicios profesionales. Y si te interesan la programación y los videojuegos, esta feria es para vos. Feria de la Economía del Conocimiento, del 17 al 19 de marzo en La Rural. Acceso libre y gratuito.
tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. A 40 años de la recuperación de la democracia, Argentina organiza el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, el mayor encuentro de activistas de derechos humanos del mundo. 5 días de encuentro para que te conectes con referentes y organizaciones de todo el planeta. Del 20 al 24 de marzo, vení a ser parte de las conferencias, paneles, talleres, conciertos y un montón de actividades culturales. Por el futuro que queremos. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a DTV Noticias. Lavado de activos claramente es un proyecto que debe sancionarse, lo explicó muy bien, lo habíamos hablado en la semana con algunos diputados y diputadas que también lo consideran. Soledad Carrizo estuvo hablando sobre otra iniciativa que tiene que ver con una ley de equidad laboral. Tenemos que lograr la equidad laboral. Para eso he presentado un proyecto que no solamente hablamos sobre el desequilibrio en los salarios entre hombres y mujeres por la misma tarea desempeñada, sino también por innumerables inequidades que todavía tenemos las mujeres en el mundo laboral. DTV Noticias, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de $88.000 millones en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Aquí seguimos en la segunda hora de Diputados TV, tercera edición, ya cerrando la semana, obviamente, últimas horas de esta semana. Y la semana que viene es una semana corta, hablábamos hace un rato. Recuerden que el 25 se va a proyectar aquí Argentina en 1985, en las escalinatas del Congreso, a las 20 horas. Hermoso. Hermoso plan, hermoso, ¿no? Hermoso. Una gran película y verla en este contexto de las escalinatas del Congreso, Sí. la verdad que no se lo pierdan porque... una experiencia Siempre única. es lindo ver cine al aire libre, como eran antiguamente los autocines. Pero que baje la temperatura un poco. Sí, igual la lanchecita me la banco, a las 20. A las 20, Estamos lindo, en horario. igual, Chico, venga, a las 20 hace 40 grados. No, con un poquito de brisita. Claro. Con una gaseosa en la mano. Bueno, el domingo sí baja la temperatura. ¿El domingo baja la temperatura? Ahí va. No. Ahí sí. La semana que viene es la película. ¿Vos? Que no haga frío. ¿Vos la- bancás esta temperatura? No la banco, pero tampoco quiero que haga No, frío para no ver va la a ser peli. frío. No, pero No, yo frío no va a banco ser. los 26, 27 grados que hay a las 8 de la noche. Ahora desde hace 2 días, porque antes era imposible. Era Yo lo siento imposible, yo. sí. Pero Tanto es no. una buena propuesta porque ver cine siempre se ve de manera colectiva en el cine, pero no ves al de al lado porque está todo oscuro. En cambio, verdad, cuando ahí es ves otro- al aire Sí. libre vas viendo las reacciones también de todos Sí, tus compañeros. Y además está la posibilidad de que todos y todas puedan acceder, porque bueno, si bien una entrada de cine uno puede decir todo el mundo lo puede pagar, lo cierto es que no. Es verdad, además. Están caras las entradas de cine. Sí, por más que sea el común, que es el más popular en ese sentido, también hay muchas limitaciones económicas y culturales. Hay mucha gente que le cuesta también ir al cine porque, bueno,
somos una sociedad todavía bastante discriminadora y racista. Claro. Me parece interesante también ver los momentos donde la gente diga, o empiece a celebrar, Y los aplausos del aullar, final, aullar, ¿no? por Sí, ejemplo, que eso tanto en el No, y cine además no se la vive. experiencia de verlo con ese marco, con la fachada del Congreso Eso, Nacional me de fondo, encanta. le da una significación diferente. Sí, totalmente. Así que la invitación está hecha 25 de marzo, después de reponerse de la marcha, después de haber estado todo el día en Plaza de Mayo marchando. El día siguiente, más fresquitos, más relajados, venimos también a la zona del Congreso a ver esta peli y compartir con un recontra buen sonido y una buena pantalla para poder disfrutar de la película que nos representó en los Oscars. No ganamos, pero igual estuvimos representados, que fue importante. Era difícil ganarle una película antibelicista y del Holocausto, por más que tuvieras un argumento tan fuerte como el casi único juicio que se ha hecho a las juntas dictatoriales por la propia justicia, ¿no? Que no se ha tenido que conformarse un tribunal especial, pero bueno, siempre el nazismo le gana casi todo. No, igual en era de la definitiva. Primera Guerra Mundial, ¿no? De De la la primera, segunda. sí, no del nazismo, es Pero verdad. bueno, estuvimos en la terna, llegamos a la final, así que bastante bien. Sí. Y ganó un montón de premios en el Sí, medio y puso el obvio, tema estamos sobre la contentos. mesa. Que Eso es lo más importante. Para mí el mérito principal de la película es que puso sobre la mesa un tema que medio que algunos se olvidan de vez en cuando. Así Sí, que- bueno, pero así que eso, vengan a verla aquí. Es un acuerdo que firmó la presidenta de la Cámara con el Inca y va a haber varias películas más que se van a estar desarrollando en este año de conmemoración de 40 años de democracia. Es el puntapié inicial. Buena búsqueda y buena referencia para empezar el repaso también del cine y la democracia, que hay muchas películas que hablan de la democracia y que hablan de, no tantas de este Congreso, siempre digo, hay más del edificio de tribunales que del Congreso de la verdad, Nación. tenés razón. Habría que hacer más. Pasa Es que más caro. escenario, el tribunales Hay que- se suele usar más de Pero escenario. es que es más caro porque hay que tener más extras. Son 257 diputados, entonces ya necesitas Bueno, un acá montón de el año actores. pasado, ¿se acuerdan Vos que me filmaron contabas. una película? Sí, Tony me contaba ayer que estaban. No me El acuerdo salto cuál. de papá, que está basada en el libro de Martín Sivak, que cuenta el secuestro y demás. no sabía que estaba haciendo una fue película de filmada esa. acá, me trabé. Fue filmada acá y me acuerdo que un día había comisión, no recuerdo qué había y que estábamos acá y fui, me asomé y viendo Al ahí set. cómo, sí, todos los extras. Estaba de la Serna, Actúa era de la el Serna. protagonista de la película. Mira, muy bien. Vamos a cambiar de tema, vamos a dejar el cine de lado por ahora, porque es viernes a la noche, en un ratito, y vamos a querer hablar de cine. Hablaremos de Monotech, del monotributo tecnológico. Sebas, nos vas a hacer esta síntesis del proyecto que podría, ¿quién te dice?, discutirse por ahí el 28, de sesión. Bueno, es la intención del oficialismo este proyecto que tiene el impulso del Ministerio de Economía y que viene a dar respuesta a una demanda, ¿no?, de un sector de la población que de repente cobra en dólares. Viste que muchas veces escuchamos decir este latiguillo de que la única salida es Ezeiza. Sí. Bueno, por supuesto que hay un componente de la antipolítica ahí expresado Claro. en esa expresión, pero también tiene que ver con la frustración de cobrar en una moneda como los pesos, que muchas veces se hace agua en las manos. Sí, y se que- evalúa muy rápido. Claro, y que de repente no representa una ganancia significativa. Y tampoco es un valor real del precio, del Claro. valor que vale tu trabajo. Está como Claro. tan devaluado todo que te pagan muy poco por, Por lo que eso, sería este tu proyecto de trabajo. alguna manera es una ventana para aquellas personas que tienen la suerte de poder vender sus servicios al exterior para poder cobrar en dólares sin tener que liquidar esos ingresos en el mercado único de cambios. Este proyecto ya tiene dictamen, si no me equivoco, era de la Comisión de Presupuesto, con lo cual ya estaría listo para ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. Vos bien lo decías, Amanda, hay una sesión que se está empezando a barajar para el 28 de marzo, que va a tener como mascarón de prueba, por supuesto, este proyecto que, con el que lográs, tender puentes con la oposición, que es el fortalecimiento de la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe, pero podría colarse en el temario este proyecto que tuvo el aval del oficialismo, no así de la oposición, y más adelante vamos a ver cuáles son los argumentos por los cuales Juntos por el Cambio se opuso a que avance esta iniciativa. Como decíamos, el autor es el Poder Ejecutivo y tiene como objetivo aumentar la recaudación a través de la formalización de actividades económicas de exportación de servicios que no están registradas y, por supuesto, combatir la informalidad. Bueno, vamos a la siguiente placa. A ver, perfecto.
Ahí está. La iniciativa apunta a que trabajadores independientes de la economía del conocimiento y otras actividades puedan exportar sus servicios y cobrar por su trabajo en dólares hasta un tope anual de $30.000, sin la obligación de liquidar esas divisas en el mercado libre de cambios. Bueno, ¿qué pasa? Esto es la creación de un nuevo régimen que sería compatible con el régimen simplificado tradicional del monotributo, es decir, que no son excluyentes uno del otro. El régimen del monotributo permitía a las personas poder cobrar en dólares hasta $12.000 por año. Bueno, 12.000 eran, justamente $1.000 por mes. Ahora esta cifra se amplía bastante, hasta, si no me equivoco, voy a hacer la cuenta un poco a la ligera, pero me parece que son algo así como $1.800 por mes, con lo cual, no más, perdón, $3.000 por mes. Más o menos 2.800 me parece que algo es la cuenta. Así, exactamente. Porque representa hasta 30.000. Claro. Sí, 30.000 dividido 12 da más o menos la cifra que vos diste, Amanda. Quienes adhieren voluntariamente a este régimen cambiario tienen que pagar al fisco mensualmente una cuota Monotec que incluye en un único monto el impuesto integrado, los aportes jubilatorios y la obra social en función de un esquema de escalas diferenciadas. Como decíamos, actualmente está habilitado cobrar hasta $12.000 y ahora se estaría extendiendo hasta $30.000 por mes. Actualmente, estas escalas son 3. La primera es para facturaciones de hasta $10.000 anuales, es decir, hasta $833 por mes. La segunda categoría, entre $10.000 y $20.000 por año, es decir, un máximo de $1.666 por mes. Y acá está con más exactitud el número que estábamos buscando, que es hasta $2.500 por mes, que si lo multiplicamos por 12 meses da este total que decíamos antes de $30.000. Esta última escala justamente es lo que tienen que pagar las personas que facturen, y así lo declaran ante el fisco, entre $20.000 y $30.000 por mes. En la siguiente placa vamos a ver cuáles son las sumas que tendrían que pagar, por lo menos de acuerdo... ¿Cuánto pagan de monotributo? ¿Cuánto pagan? ¿Cuál es la cuota de monotributo que tienen que pagar respecto a los valores actuales, ¿no? Por supuesto que esto se va actualizando semestralmente. De hecho, se van a actualizar semestralmente de la misma forma en que funciona el sistema de monotributo simplificado, ¿no? El régimen simplificado. La primera categoría, que es lo que decíamos, entre $0 y $10.000 de facturación mensual, tendrían que pagar estas personas que adhieran a este régimen 9.247 pesos. Los de la segunda categoría, 15.712 pesos. Y los de la tercera categoría, alrededor de 31.000 pesos por mes, que es bastante más de lo que cobra el fisco a través del régimen simplificado, con lo cual este nuevo régimen que se está creando potencia la capacidad recaudatoria del Estado. Y esa es una de las virtudes justamente que tiene esta iniciativa. Los beneficiarios, como decíamos antes, son todas las personas que trabajan en los servicios vinculados a las economías del conocimiento, como programadores, desarrolladores de software, desarrolladores de videojuegos, productores audiovisuales, profesionales de la bio y nanotecnología, de la industria aeroespacial y de la industria 4.0. Pero esto no se agota acá, porque también podrían beneficiarse, por ejemplo, periodistas que venden notas al exterior o traductores. Creo que lo teníamos en esta placa, exactamente. Ahí va diseñadores gráficos, diseñadores web, guionistas. Bueno, estos son algunos de los casos de trabajadores que venden servicios al exterior y que podrían verse beneficiados seriamente, ¿no? Por esta iniciativa que viene a complementar otros regímenes laborales, como la relación de dependencia y también el monotributo tradicional. Y también se abre la posibilidad de que los jugadores que desarrollan competencias profesionales de deportes electrónicos, lo que comúnmente y coloquialmente llamamos eSports, puedan tener la posibilidad de estar legalmente registrados en Telafip y tributar por esas ganancias. En este caso, por supuesto, no se considera que es un trabajo, pero no había forma de poder tener un registro de todas estas actividades económicas, y de esta forma el Estado lo puede regular y, por supuesto, también captar parte de esa renta, ¿no? También está bueno porque en un punto todas aquellas juventudes que trabajan en este tipo de desarrollos profesionales van acumulando años de aportes a la FIP para la jubilación, ¿no? Porque después llegas a la edad jubilatoria y decís, uy,
todos los años de mi juventud que no pude aportar porque no había régimen especial para eso, tengo que entrar a una moratoria, ¿no? Básicamente. Sí, de todos modos, en el caso del eSports, no se hacen aportes a la seguridad social ni tampoco jubilaciones. Así que bueno. Esto ya tiene dictamen de la Comisión de Presupuesto. De la Comisión de Presupuesto, me parece que no necesita, es la única que tuvo giro, así que ya estaría en condiciones de ser incorporada al temario de una próxima sesión, pero esto va a ser materia de negociación con Juntos por el Cambio, y recordemos que esas negociaciones van a ser bastante ásperas porque si tomamos como pauta lo que fue la última sesión, se llegó a un quórum muy ajustado de 129, con lo cual si esto no convence a Juntos por el Cambio, claramente es un arma de doble filo porque corres el riesgo de que se te caiga esa sesión. En la discusión de comisión, no sé si recuerdan que fue una de las pocas que se pudo concretar durante las extraordinarias. En general, los diputados de Juntos por el Cambio que no firmaron el dictamen plantearon que tenían algunos desacuerdos mínimos, pero que no estaban en desacuerdo con la iniciativa. Claro. Monotech no va a frenar el Congreso o la Argentina, me dijeron hoy a la mañana. Ay, qué de frase Juntos por el Cambio. Buena frase. Me hiciste la nota, porque yo estaba justamente escribiendo sobre la sesión del 28, que el plato fuerte obviamente va a ser el proyecto de ley de fortalecimiento de la justicia en Santa Fe. Les dije, bueno, ¿qué pasa si meten monotributo Tech? ¿No me van a dejar sin quórum la sesión por ahí? No, quédate tranquila. Hoy nos une a todos Santa Fe, es la principal bandera de la oposición, así que la sesión estaría en pie por más que se introduzca o no este tema. Y otro tema que yo no descartaría es la ley de agroindustria, que esta semana me dicen que ya ayer se volvió a presentar el proyecto de ley, ya con las modificaciones que se habían acordado el año pasado entre oficialismo y oposición, así que Burjaile tiene en mente convocar ya para esta semana la comisión, dejar listo el dictamen y, ¿quién te dice? Capaz también lo meten en la sesión del 28. De todos modos, me permito recordar que hubo observaciones bastante contundentes por parte de Juntos por el Cambio a este proyecto del monotributo Tech. Sí, digamos, impugnaciones que tenían que ver con que no se podía legislar sobre situaciones que son temporales y muy excepcionales, que tienen que ver con esta abultada brecha cambiaria que estamos viendo, que es de prácticamente el 100%, y que lo que hay que buscar es una reforma más integral y no un parche, ¿no? Hubo, por ejemplo, reparos de parte, me recuerdo, ¿no?, de Martín Tetaz, de Rodríguez Machado, que fueron bastante contundentes. Sí, pero igual, más allá de que eso que planteas es algo que vienen diciendo, bueno, no se resuelve la cuestión de fondo y demás, incluso los reclamos que hacen desde alguna parte de la mesa de enlace, de la llamada mesa de enlace, que directamente hablan de la necesidad de retenciones cero, se llegó a un acuerdo, y diría que el acuerdo se llegó hace mucho tiempo, pero justamente la situación del tira y afloja entre el oficialismo y la oposición generó que no se pueda avanzar con este proyecto de ley que hace tanto que se presentó, bueno, justamente perdió estado parlamentario y fue necesario volverlo a presentar. Si no me equivoco, lo presentó el ministro de Agricultura cuando era ministerio, Julián Domínguez. Cuando después yo siempre lo recuerdo cuando acá, Cristina y Alberto la se carta reconciliaron. explosiva, fue la primera aparición pública. Estamos hablando del proyecto de ley de agroindustria. El 2021 eso. Sí, claro, muy atrás. Pero se metió en el medio la ley de humedales, que demoró todo, pero sí es cierto que hay algunos que plantean eso, que se elimine o que se reduzcan las retenciones al agro. Pero lo que me plantean hoy es, no vamos a voltear un proyecto de ley porque no incluye un beneficio y dejar al sector sin otros beneficios que fomentarían las inversiones en el sector. Pero bueno, por lo pronto, el que sí tiene dictamen es monotributo tecnológico, el otro tiene que dar todo su tratamiento en las comisiones primero. Hay varias comisiones que están ahí, está la de industria, está la de agricultura, que es la cabecera, y está el presupuesto. Pero si se llega a una sesión el 28, que más o menos pensando en los tiempos, la semana que viene es corta, se va a concentrar todo entre martes y miércoles. El jueves no creo que haya mucha actividad porque hay muchas marchas en el país por el 24 de marzo y muchos de los diputados van a volver a sus territorios para participar de esa actividad.
y la otra semana ya está prevista la sesión del jefe de gabinete, así que puede haber sesión. Así que está y va corriendo el calendario electoral, ¿no? También. Y arranca fuerte. Por eso se oficializó el ahora. calendario, así que están todos con el calendario en la mano, con todas las fechas de lo que tiene que ver con presentación de listas, cierre. Y sobre todo para las presencias y ausencias, cuándo puede haber una sesión para no dejar a los diputados que estén en ese contexto, con lo ajustado que está el quórum, con la posibilidad de no poder viajar. Y así que vamos a tener una semana súper movida que va a compensar el parate que va a ser la semana subsiguiente cuando empiece a desplegarse todo este calendario electoral en las provincias. Estamos aquí en DTV y queremos compartir con ustedes un pedacito de lo que es justamente uno de los programas que se graban y que se emiten de manera unitaria en la Cámara de Diputados aquí en DTV, que es DTV Entrevistas, que conduce Horacio Embón, y justamente estuvo hablando con el diputado Roberto Mirabella, lo traía de alguna manera también recién Débora, comentando justamente que el proyecto principal que se podría llegar a aprobar en caso de ser una sesión el 28 es el de fortalecimiento de la justicia federal en la provincia de Santa Fe. Estuvo conversando entonces Mirabella con Embón, hablaron además de todo esto, que es una entrevista que se va a ver hoy a la noche a las 23 horas, los invitamos para que la puedan compartir. Se enteran muchas cosas de la vida personal de cada uno de los diputados y diputadas que se someten al interrogatorio de nuestro colega y compañero Horacio Embón, pero les sacamos este pedacito para compartir y tentarlos a ustedes para que la vean, que habla justamente de lo que decíamos de la película 1985 y la relación generacional, ¿no? La transmisión de las generaciones unas hacia otras respecto a la importancia que tuvo el juicio que se desarrolló en Argentina ese año contra los principales jefes de las Fuerzas Armadas que participaron del golpe de Estado del 24 de marzo del 76 y llevaron adelante el plan sistemático de represión y desaparición forzada. ¿Para qué la política? Una buena pregunta. No sé, pero es una pregunta. Para personas como yo, la política es acción. Ah, está bien. Sí, es acción, transformación, son hechos. Es la posibilidad de ver materializado la construcción de la comunidad que soñamos. Una comunidad mucho más igual, mucho más justa, mucho más digna, ¿no? Y mucho más decente. Yo estaba hoy presentando noticias y estaba viendo lo de Francia, que se supone que tiene, qué sé yo, como 1000 años más que nosotros. Pero el capital les dice, mira, me parece que te vas a quedar un rato más en tu trabajo en esa silla donde vos apretás tornillos, porque necesitamos recaudar. Terminaron cantando la marsellesa, los de derecha y los de izquierda, porque no quieren el proyecto del presidente. Entonces, en esto de transformar, a veces el capital quiere marcarnos el paso. Allá o acá, ¿no? ¿Y acá cómo viene la mano? Acá venimos en un momento con una deuda difícil, ¿no? Porque tenemos situaciones donde en los últimos años se han vivido situaciones complicadas con la pandemia, con la situación de crisis económicas. La recuperación del empleo fue una buena noticia, pero mucha gente no llega a fin de mes porque la inflación le come el bolsillo. Tenemos una situación diversa porque en los grandes centros urbanos se vive muchas complicaciones en la vida cotidiana, el costo de los servicios, la inseguridad. Claro. Vos peleaste tanto acá, yo te escuchaba por el tema de los subsidios al transporte. Cuando acá pagamos 40, 50 pesos, en cualquiera de nuestras ciudades, tu ciudad, por ejemplo, tu provincia, vale el doble, el triple, y el laburante es el mismo. 100 pesos. Y cobra lo mismo cuando se sube el segundo andamio. Acá los costos en Capital Federal son mucho más baratos que en el interior del país. Claro. La luz, por ejemplo, se paga la mitad o menos, el mismo consumo. Digo, Santa Fe es una provincia. Y digo, no, la persona que vive en Recoleta paga casi 3 veces menos el tipo que vive en Rosario, Santa Fe. O tal cual, tal vez en un barrio privado. Los costos de los servicios es un tema para nosotros que genera mucha injusticia, mucha inequidad, mucha Bueno, acá se peleó el tema de la coparticipación. Nosotros como periodistas tomamos nota. Toda la pelea del tema de la coparticipación. Este país, Horacio, es muy federal para cobrar impuestos, pero muy unitario para repartirlos. Ahí
Ahí estaban escuchando este pedacito de la entrevista de Horacio Mbón a el diputado Mirabella de la provincia de Santa Fe. De todo un poco van a estar conversando en esta hora entre las 23 y las 0 para cerrar finalmente la semana de esta semana y para, bueno, conocer un poco también su opinión, su mirada y su reflexión respecto a lo que va a suceder el 25 de marzo, que es la proyección de la película. Estamos todos un poco conmocionados porque el domingo pasado fueron los Óscar y quedamos todos con los efectos de los Óscares en los sentimientos. Así que era una manera para convidarles a ustedes un poco de esta entrevista y tentarlos para que la puedan ver esta noche. También la pueden ver después en el canal de YouTube, si quieren, de Diputados TV. Pero bueno, si están con la televisión prendida, hoy a las 23 ahí va a estar el diputado Mirabella. Vamos a presentar a nuestro próximo invitado de esta forma. Le agradecemos al diputado Pedro Galimberti, de la provincia de Entre Ríos, del radicalismo. ¿Cómo anda, diputado? Lo vemos ahí con muchas recorridas, mucho movimiento. Está en su casa ya, cerrando la semana. ¿Cómo les va? No, estamos en recorrida. Mañana estamos en la capital de la provincia, en Paraná. Recién venimos de una recorrida por algún barrio aquí de la ciudad y mañana arrancamos muy temprano hacia la costa, seguimos en la costa del Paraná, pero hacia el norte de la provincia, lo que es el departamento de La Paz. Vamos a estar yendo desde la mañana en la ciudad de Bobril, luego estamos en Colonia Vigdor, que es creo que la primera colonia judía que se ha instalado aquí en la Argentina, así que tiene una importancia histórica por lo que ha significado para esa gente cuando ha llegado aquí a la Argentina. Y luego estamos en la ciudad de La Paz, que es la cabecera del departamento, y por último en Santa Elena, así que vamos a estar terminando mañana en la noche con alguna cena en un comité radical, un poco a la vieja usanza, digamos, charlando con los correligionarios. Está en pleno proceso de campaña. ¿Cuándo son el cierre de listas? ¿Cómo viene ese proceso el almanaque del calendario electoral? Bueno, nosotros tenemos un calendario bastante ajustado y falta de certeza. Ajustado porque, en mi caso que vengo del radicalismo, tenemos un llamado de elecciones internas aquí en la provincia de Entre Ríos y el martes que viene están cerrando las listas. Se eligen autoridades para los comités locales, departamentales, provincial, autoridades del Congreso, delegados al Comité Nacional, así que hay una tarea importante que venimos haciendo con todo nuestro equipo de trabajo y que tiene que ver con el partido, estas cosas que los radicales entendemos bastante, por ahí cuando hablamos para afuera no se entiende tanto, pero que verdaderamente es un trabajo muy arduo el que hay que llevar adelante. En algunos lugares va a haber internas, en otros habrá acuerdo, pero va a haber varios lugares con internas. Y después, bueno, hemos conocido el cronograma electoral a nivel nacional, donde ya se ha fijado las elecciones PASO para el día 13 de agosto de este año y las generales el 22 de octubre. En la provincia de Entre Ríos, todavía el gobernador no ha decidido, y esa facultad la tiene él porque así se la concede la ley, puede efectuar las elecciones de manera desdoblada o de manera conjunta con la nacional. Si elige hacerlas de manera desdoblada, será el 30 de julio las elecciones PASO. Ojalá creo que en estas circunstancias por las que atraviesa la Argentina, las complicaciones económicas y sociales que tenemos, y hasta por una cuestión de sentido común, no tengamos dos procesos electorales con elecciones en 14 días de diferencia. O sea que para usted habría que hacerlas en conjunto, digamos, para cuando son las generales. Sí. Yo digo, más allá de los justificativos hacia un lado u otro, y las cuestiones legales que a veces pueden depender de intereses de determinado partido en un momento dado, me parece que las circunstancias y el sentido común harían necesario que ya a esta altura se hagan de manera conjunta. Pero bueno, es una decisión del gobernador Gustavo Bordet que la estamos esperando porque todavía no tenemos. Tiene hasta fin de abril prácticamente para tomar esa decisión. Cuanto antes lo haga, creo que por el bien de los entrerrianos es mejor, y obviamente que va a traer certeza en un calendario electoral que puede estar teñido de muchas elecciones a lo largo del año.
Diputado, ¿qué tal? Sebastián Ávila lo saluda. ¿Cómo va, Sebastián? Buenas noches. Bien, diputado, recién lo escuchábamos hablar de la situación electoral en la provincia de Entre Ríos. Se sabe que está muy instalada en Juntos por el Cambio la candidatura de Rogelio Frigerio por el PRO. Quería saber si el radicalismo tiene un candidato propio o cómo se están organizando en Juntos por el Cambio para afrontar este desafío electoral. Bueno, nosotros estamos encarnando un proyecto, nuestro espacio aquí se llama Entre Ríos Cambia. Hay muchos amigos del radicalismo, la mayoría diría, pero también hay de otros partidos y vamos a encarar un proceso electoral, seguramente tendremos paso dentro de nuestro frente aquí en la provincia de Entre Ríos y voy a ser precandidato a gobernador por nuestro espacio. Así que estamos dando una recorrida, si bien no en campaña porque no tenemos calendario electoral, pero venimos con recorridas que ya hemos iniciado el año pasado a partir del mes de julio y que todas las semanas estamos en diferentes lugares. ¿Y qué perspectivas tienen? Yo recién hacía la referencia a Frigerio porque como fue ministro por ahí desde Buenos Aires tiene un nivel de visibilidad, pero claramente la realidad en Entre Ríos puede ser diferente. ¿Cuál es la perspectiva que tiene de cara a esa interna? Miren, haciendo una pequeña historia, yo llego como diputado nacional, yo estaba con mandato de intendente, donde había sido reelegido en mi ciudad, que era Chajarí, a partir de un espacio que se conformó en principio por varios intendentes que después de las elecciones del 2019 advertíamos la necesidad de construir un espacio que nosotros decimos, para definirnos, nace de abajo hacia arriba, a contramano de lo que muchas veces son las construcciones políticas. Entonces, la presencia territorial en muchos lugares del interior y que se va llevando también en las ciudades más grandes de la provincia, entendemos que nos da un capital que está en crecimiento. Nosotros, en mi caso, yo llegué a ser diputado porque no por un acuerdo de espacios políticos, sino porque conseguimos los votos necesarios para entrar por la minoría, luego ganamos la elección general y hoy estoy en la Cámara de Diputados de la Nación. Es decir, lo ganamos sobre la base del esfuerzo que venimos desarrollando en muchos lugares. Y ese espacio ha seguido creciendo. Tenemos elecciones este año, sabemos que corremos contra los caballos del comisario, tanto en el espacio interno como en lo que tiene que ver también con el justicialismo, que hace 20 años que es gobierno aquí en la provincia de Entre Ríos, pero nosotros nos sentimos con mucha fuerza, con muchas ganas, absolutamente convencidos de que hay una provincia diferente y que hay que dar una vuelta de página en una provincia que tiene enormes posibilidades, pero que muchas las ha dejado y las está dejando pasar. Diputado. Obviamente que... Sí, ¿qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda. ¿Qué participó de lo que fue el lanzamiento de la candidatura presidencial de Gerardo Morales? Sí, estuve ahí, participé. ¿Qué le pareció el acto? En el Gran Rex. Sí, ¿qué le pareció el acto? Bueno, ¿qué conclusión saca? A mí, digamos, el acto me gustó, moderno, si se quiere, para la política que uno está acostumbrado a desarrollar. Pero, bueno, no, el acto entretenido, importante, vi una buena presencia en términos políticos, y algunos creemos que el estilo de gobierno de Morales, con pros y contras, pero es lo que necesitamos en una Argentina que va a necesitar de mucho trabajo, no solo de leyes, sino también de mucho trabajo en el territorio. A quien le toque gobernar a partir del 10 de diciembre del 2023, no importa qué espacio sea, me parece que va a tener que hacer algunos cambios tratando de enderezar el barco y que los procesos van a llevar tiempo. En el mientras tanto va a haber dificultades que sobre todo se van a expresar en cuestiones sociales que la política no puede dejar de atender. Yo soy de los que cree que hay que ir hacia un modelo de una Argentina donde se logre el equilibrio fiscal, cuanto antes lo hagamos mejor, pero también es cierto que en el medio hay circunstancias sociales que uno no puede dejar de atender. Diputado, ¿y coincide con las declaraciones que hizo Morales en las últimas horas cuando le consultaron cómo iba a bajar la inflación y dijo que hay que devaluar para eso, que si él es presidente va a devaluar? No, voy a ser absolutamente franco. No escuché las declaraciones porque obviamente estuve el miércoles a la mañana
el Congreso, en realidad llegué el martes a la tarde. A la tarde estuve con el tema del acto porque había gente de todos los lugares que iban y luego estoy acá en Entre Ríos. Lo que sí creo es que no existe una única medida para acomodar o comenzar a vislumbrar soluciones a los problemas económicos que tiene la Argentina. La devaluación puede ser un tema, hay que ver de qué manera se hace, porque obviamente hay que lograr competitividad, pero son un sinnúmero de cosas. Sí, dijo Argentina también necesita unificar el tipo de cambio. Bueno, sí, por supuesto. Yo creo que eso es algo importante, pero es cierto que una unificación de un momento para otro puede traer graves consecuencias en términos de inflación, por tanto los niveles de pobreza. Acá los botoncitos que se tocan no es que se tocan y acomodan una cosa y desacomodan otra. Por eso digo, me parece que hay que avanzar en varias cuestiones. Una de las que advierto, creo que en algunas veces que he estado ahí, lo he charlado con los colegas de ustedes, tiene que ver con que hay que generar un mecanismo de contratación para pequeñas empresas, hasta muy pocos empleados, lo necesita, lo quiere la gente que tiene esos pequeños comercios, esas pequeñas actividades, y me parece que por sobre todas las cosas lo necesita la realidad del empleo en la Argentina. Negarse a discutir algunas cosas bajo el pretexto de que estamos hablando de precarización es desconocer que en la Argentina hay un 50% de índice de informalidad y eso tiene mucho que ver con que hay determinados negocios que la única base sobre la que pueden trabajar es evadiendo determinada cantidad de impuestos. Entonces, desconocer esto, sobre todo cuando uno anda en el interior más profundo de la Argentina, es no entender lo que está pasando y no habilitar mecanismos que nos permitan tener una mirada hacia adelante donde todos puedan estar incluidos en un sistema. Hoy el sistema que nosotros tenemos está dejando prácticamente a la mitad de la gente, a la mitad de los argentinos, fuera de lo que es la normativa existente. Y esto me parece que es algo que, nos guste o no, hay que empezar a encontrarle soluciones. ¿Qué tal? Diputado Débora de Urieta, lo saluda. Justo le quería preguntar por ese tema que tiene que ver con la generación de puestos de trabajo, que fue otro de los temas que abordó Morales durante su discurso. Usted forma parte de la Comisión de Legislación del Trabajo, comisión que viene muy trabada, que no recuerdo cuándo fue la última vez que se reunió. Si cree que se podrán llevar adelante, imaginemos que gana Gerardo Morales, algún referente de Juntos por el Cambio, que crean que se deba llevar adelante una iniciativa en ese sentido, sobre todo para las pymes. ¿Cree que habrá margen en el Congreso para avanzar en ese sentido? Porque siempre se bloquea ese tipo de debates planteando flexibilización laboral, vuelta a los 90s y demás. La realidad económica de las diferentes empresas y actividades en la Argentina es absolutamente diferente. Nosotros hace no mucho votamos un régimen de excepción para la industria automotriz y autopartista. Hay en el mismo sentido, y que votamos por la afirmativa, hay en el mismo sentido alguno vinculado a lo que tiene que ver con la maquinaria agrícola y las autopartes de ese tipo de maquinarias. Yo creo, estoy convencido, de hecho hemos presentado algún proyecto con el diputado Fernando Carvajal, como también hay otros, pero que la pequeña empresa y la microempresa, es decir, esa que puede tener o tiene 1 o 2 empleados y que puede necesitar 1 o 2 empleados más, necesita un régimen diferencial, ¿no? Allí en esos sectores hay muchísima competencia. En otras actividades donde las empresas son más grandes, obviamente la actividad económica, la posibilidad de imponer precios es absolutamente otra, y esto genera un marco normativo para el empleo que es diferente al que hoy pueden llegar a obtener cualquiera de estas pequeñas micro y pequeñas empresas. Entonces, a mí me parece que allí hay que trabajar mucho, y además veo que hay una oportunidad, una ventana de trabajo que hoy se está desperdiciando, y que en definitiva la respuesta ante tanta informalidad y ante tanta ausencia de trabajo, a veces en blanco, a veces ni siquiera el trabajo en una relación no registrada, la respuesta del Estado son diferentes tipos de planes, pero es una respuesta absolutamente insuficiente para la realidad que hoy vive la Argentina, y obviamente si tenemos un ojo puesto o una mirada hacia adelante, está claro que no es lo que necesitamos. Diputado, justamente esta semana hubo una comisión informativa de comercio que conduce una correligionaria suya, que es la diputada Gabriela Elena, de su misma provincia, y se planteaban justamente estas discusiones. ¿Somos de la misma ciudad? ¿De la misma ciudad? No lo puedo creer, eso no lo sabía. De la misma ciudad. O sea que usted fue intendente
de la ciudad. Lena, de Lena, fue intendente de Lena. Intendente de ella, digamos, gobernó su ciudad. Muy bueno ese dato. No, bueno, ellos comentaban justamente la situación de los juicios laborales, pero en la reunión que hubo esta última semana no se pudieron conocer, no se vertieron los datos respecto a qué se considera una microempresa, qué se considera una pequeña empresa, porque siempre los ejemplos que se ponen respecto a las contrataciones tienen que ver, por ejemplo, con un local comercial. Entiendo que, además, el trabajo de un local de venta de comida o un kiosco, los trabajadores de comercio son de los que menos pagan, menos cobran, en definitiva, son los trabajos, aunque estén registrados, tienen salarios muy bajos y también son pocos calificados. Para entender un poco la problemática de esta diversificación que se está hablando de tipos de empresas, a mí a veces me queda un poco claro cuál es el universo que se está intentando, en todo caso, analizar, ¿no? Porque una cadena de negocios no es lo mismo que un kiosco. Un kiosco que en general es una actividad de supervivencia de una persona para el autosostenimiento, no es lo mismo que un restaurante en términos de cantidad de personas involucradas en el trabajo. ¿De qué universo se habla cuando se habla de estas pequeñas y microempresas? Un contador no es lo mismo que un ingeniero o un arquitecto o una persona que trabaja con más de un asistente. ¿Cómo se piensa ese universo? Bueno, en el proyecto que presentamos con Carvajal poníamos algunas cuestiones. Por un lado, la limitación en cuanto a la cantidad de personal que se puede contratar. No es que vos iniciás la actividad y a partir de eso podés contratar 20 empleados. No. Está limitado en cuanto a la cantidad, por un lado. Está limitado también en cuanto al tiempo. Es decir, se da inclusive la posibilidad de que si está gozando de algún plan, tiene el beneficio del plan, pueda conservarlo durante el primer año. La idea es que sea por los 2 primeros años, donde no haya básicamente contribuciones. Lo que intentamos hacer es justamente, se va a hablar en algún momento el propio oficialismo, está hablando del puente al empleo, lo que nosotros entendemos que se tiene que dar en ese tipo de trabajo. Y además, esto tiene que ver mucho con la recorrida que efectuamos a campo, lo que por allí estamos en cada una de las provincias. En los territorios. Advertimos que hay mucho pequeño negocio en nuestros pueblos, aún en la capital y de provincia, que necesitan empleo de mediodía, de un día, pero que son negocios que vos recién lo decías, son prácticamente de sustento. Mira, recién vengo de caminar un barrio aquí en la capital de la provincia, y hablaba con una persona que trabaja conjuntamente con toda su familia, no necesitaba empleado, pero los problemas que te plantea, no necesitaba empleado porque lo maneja con sus hijos, con su mujer. Tiene los hijos la hija trabajando. Que estudia. Claro, entonces hay una realidad que después también, si no tuvieras ese propio dueño de comercio, si tiene que registrar con la totalidad de los requisitos que hoy requiere un empleado de comercio, lo más probable es que él gane lo mismo o menos de lo que está ganando ese trabajador, que lo va a tener que tener con todas las reglas, que son las mismas que va a tener, por nombrar algo, un Walmart, un Disco, que son cadenas, porque la reglamentación que tienen desde el punto de vista normativo es la misma. Entonces, lo que pasa es que yo entiendo cuando se hace el ejemplo del kiosco del negocio, pero no es exactamente igual cuando se produce un bien, ¿no? Porque por más que sea una empresa que tenga 3 trabajadores, pero hace algo o produce un bien, eso también tiene distintas instancias de crecimiento y desarrollo. El negocio está pendiente o a merced también de la economía doméstica, ¿no? Si hay plata para ir a comprar el negocio, si hay otra gente que tiene, aunque sea para ir a comprar al kiosco, quiero decir, no cosas suntuosas, sino de supervivencia. Una empresa que hace zapatillas, aunque sea una microempresa, porque hay emprendimientos que hacen calzados baratos y que son 2 o 3 empleados, no son unas grandes fábricas, tiene la posibilidad de proyectar sus ventas y multiplicar sus ingresos para contratar a otra gente. Un negocio tiene otras características, por eso no termino de entender cuál es el universo de la microempresa que se comenta tanto en torno sobre todo a este tipo de demandas, ¿no? De modificar si es el ámbito de lo comercial o el ámbito de lo productivo en términos de ramas de trabajo.
En todos encontrás, porque los que verdaderamente logran salir a flote, te puedo asegurar que son los menos en la Argentina que estamos viviendo. Pero estamos dispuestos a dar la discusión si es que eventualmente la quieren dar por ramas. Lo mismo pasa respecto a los que inician una nueva actividad, como nuevo emprendimiento, no cuando pretenden llevar adelante una nueva sucursal. Por supuesto que, claro, tenemos que ver estas cosas. Lo que está claro es que hay un sinnúmero de gente que hoy no está efectuando determinadas contrataciones en términos laborales porque obviamente a veces no le da la economía. Yo ni siquiera voy a hablar de que le temen al juicio. Digo, directamente no le da la economía. Y entender que en la Argentina hay una economía que sigue funcionando, si se quiere, pequeña, hasta a veces de subsistencia, tiene que ver con una realidad por la que atraviesa el país, que las normas hoy no la están contemplando. Algunos pueden entender que esto es relativizar las normas laborales. Nosotros creemos que es un paso adelante respecto a cómo hoy se están desarrollando esas actividades, muchas veces al margen de la ley o muchas veces que no permite el crecimiento porque no está dispuesta la gente a afrontar los riesgos que hoy implica contratar a una persona con la actual legislación. Es la misma para una persona para un comercio que tiene 1, 50 o 100 empleados. Diputado, al comienzo del programa decíamos que a partir de este mes de marzo se empieza a ver una oposición un poco más flexible, con mayor voluntad de dar quórum, ¿no?, para poder sesionar en torno a un temario de consenso con el oficialismo. Y en esta línea se empiezan a haber negociaciones. Ya se está hablando de una posible sesión para el 28 de marzo en la que se trataría, por ejemplo, el proyecto de fortalecimiento de la Justicia Penal Federal de Santa Fe, pero también aparece la posibilidad de que se incorpore al temario el proyecto de monotributo, que es un proyecto que se discutió en la Comisión de Presupuesto, de la cual usted es integrante. Entonces quería conocer un poco cuál es la postura. Digamos, claramente hubo un rechazo mayoritario por parte de Juntos por el Cambio, pero entiendo que no hay una postura de obstruir el debate, ¿no?, en esa posible sesión respecto a este nuevo régimen de monotributo tecnológico. Quería conocer su mirada al respecto y qué postura va a llevar Juntos por el Cambio en el caso de que sea una sesión en la cual finalmente se incluya ese debate en el recinto. Bueno, sintetizando, la posición todavía no está tomada como interbloque. Obviamente que advertimos, hicimos mención durante lo que han sido el trabajo de la comisión, algunas de los planteos y las problemáticas que tiene el sistema que se pretende adoptar, que el oficialismo, ha acompañado y ha emitido dictamen en consecuencia. Esto no hace más que mostrar algo de lo que charlábamos recién. Hay determinadas actividades que requieren algunas cuestiones que deben ser especiales por las propias circunstancias por las que está atravesando. Hemos hecho algún tipo de observaciones durante el debate. Veremos si al momento de... Nosotros no vamos a acompañar lo del oficialismo, veremos si introducimos desde el interbloque un dictamen único para la eventualidad de que no se alcancen los votos necesarios, aunque creo que los tiene el oficialismo. ¿Y el quórum? Pero está claro, allí lo vemos claramente de lo que acontece, digamos, una alternativa que se está intentando encontrar para una actividad que tiene trabajo hacia el extranjero, que tiene características especiales y que muchas veces ni siquiera es declarada en la Argentina por la diferencia cambiaria, digamos, para explicarlo en pocas palabras. Lo que se está intentando hacer con esto es un mecanismo que hasta determinada cantidad de dólares, que es $30.000 al año, como categoría máxima, digamos, puedan existir este tipo de emprendimientos para personas particulares. Esto es lo que plantea el oficialismo. O sea que desde la parte de ustedes predomina el espíritu de acompañar el debate, pero todavía hay diferencias bastante marcadas en función de el dictamen del oficialismo y lo que plantean ustedes de la oposición. En ese sentido, ¿cómo piensan que se puede configurar el quórum, ¿no? ¿Van a dar quórum para que se pueda dar el debate y después plantearán sus posturas durante la discusión en el recinto?
En lo particular, esto es una cuestión que todavía se debe definir en el interbloque. A mí me parece que a partir del 1 de marzo y con las sesiones ordinarias cambia la actividad que nosotros debemos desarrollar en el Congreso. En el periodo de actividades extraordinarias, los temas eran instalados desde la óptica del Poder Ejecutivo Nacional, que llamó en consecuencia, y desde el 23 de enero estuvimos a disposición. Bueno, hubo una sola sesión, el último día hábil, el 28 de febrero. A partir de ahora nos corresponde a nosotros como legisladores trabajar en lo que tiene que ver con la agenda que surge del Congreso, independientemente de lo que pueda sugerir el Ejecutivo. Y esto está claro que marca un cambio aún respecto a lo que tiene que ver con juntar el quórum, ¿no? Claro, pero había un planteo que bajaba directamente de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio de no facilitar el debate en el recinto en la medida en que el oficialismo sostuviera el juicio político. Esta postura por ahí un poco más intransigente, si se quiere, se empezó a desarmar a partir del 1 de marzo con el inicio de las sesiones ordinarias. Me parece que no va a quedar como una posición general. Luego veremos cuáles son los temas que también se pretenden llevar, digamos, porque es cierto que muchos de los temas que se han introducido, al menos en las 2 últimas sesiones del año pasado, antes de las extraordinarias, eran temas que no tenían consenso con la oposición. Me parece que en la medida que haya un consenso, haya un trabajo previo, hay una voluntad mayoritaria de que hay que ir a sesionar y que habrá algunas leyes que sancionar. Al margen de estas que pueden estar para el 28, hay algún pedido inclusive para la semana que viene vinculado al tema de crédito SUBA, que hay algunos diputados de diferentes interbloques que creemos que hay que tratar de encontrar alguna solución y que esto requiere de nuestro trabajo en un contexto donde, más allá de que los acuerdos deben respetarse en términos de las partes y que esto es una cuestión jurídica muy importante que se debe preservar, hay que trabajar sobre un fondo compensador, porque está claro que los que contrataron no pensaron que iban a, qué sé yo, en estos momentos tener inflación del 100%, con todo lo que eso acarrea en términos de una cuota que depende de un ingreso que a veces por lo general va detrás de la inflación. Entonces hay una circunstancia excepcional, entre comillas, no prevista al momento de la contratación, que amerita que desde lo político tomen una decisión que obviamente tiene tintes políticos. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición de TV y mucha suerte con su recorrida este fin de semana. Muchas gracias, un saludo para ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí está planteado, ¿no? Lo que decíamos del Monotech, tal como habías avisado. Hay diferencias. Sí, lo que van a hacer es no aprobar, se abstendrán, votarán en contra, se ausentarán, pero no van a bloquear la sesión, y esta postura de no dar más quórum quedó atrás a partir del 1 de marzo, y ahora lo que buscan tanto en Senado como en diputados es que la agenda sea, que el temario de las sesiones sea consensuado. De no Antes de llegar a la sesión ya tenerlo más debatido. Pero bien que no estaba tan clara, ¿no? Como que de a poquito se empiezan a mostrar un poco más las cartas y se empieza a entender un poco más el juego. Ya antes, cuando ya después de toda la parálisis de febrero, ya se había acordado que a partir de marzo la idea era: está bien, vamos a dar quórum siempre y cuando sean temas consensuados, que le importen a la gente un poco. Como había sido antes de ese diciembre fatal, donde se levantaron dos sesiones, claro. No se aprobó nada y no se pudo sesionar. La última sesión fue, creo que el 24 de noviembre, si no me equivoco, 22 de noviembre, donde se aprobó alcohol cero volante, lengua de señas y también la convención sobre las adultos mayores. No se aprobó Belén do Pará. Eso es lo que tengo acá. Como se trabó todo con ese tema. Acá me quedo. No se haya dado rango constitucional a Belén do Pará. Hace 20 años se está esperando, nunca ha llegado. Bueno, como nos dicen siempre, tendrán que seguir esperando las mujeres por esas cosas. Pero bueno, desde el 22 de noviembre que no se logra consensuar un quórum, hasta el 28. Hasta el 28 exactamente. De ahora por ahí quien te dice el 28 es el número que queda como establecido como posibilidad única para sesionar, ¿no? 28 de marzo, claro, 28 todos los 28 van a tener febrero. sesiones. Caiga lo en vez que del caiga. año, quise el 29, 28 de sesión. Va a ser una buena posibilidad. Bueno, acá ya estamos llegando al final. Nos quedan algunos minutitos nada más de cierre para ir contando algo respecto de la semana próxima. Repasamos la agenda, hemos visto lo del día martes, donde hay 9 invitados, ¿no? Va a ser el día más intenso el martes porque hay 2 comisiones en simultáneo y 9 testigos.
hay que ver si llegan todos, ¿no? Porque algunos son difíciles, como Hay uno Fabián que está Rodríguez. prófugo. Sí, Claro. que se lo encuentran. ¿No habíamos acordado que eran 4 invitados por reunión? ¿Que sean pocos? Sí, ¿Duró pero, poco? pero, pero no duró poco. Se- eso. Bueno, pero echa la ley y echa la trampa. Está el Entonces, senador, está invitado el senador José Torello. Claro, que eso el va a ser otro un día, momento importante sí, también. Nos decían, nos explicaban, no sé si fue el diputado Rodolfo Tailade que dijo, cuando le consultamos si estaba la posibilidad de que Torello diga no voy a ir, no voy a asistir, y dijo, y la verdad es que No lo tiene que argumento. corresponde es que se presente, y sí, está en una situación más difícil que el que El fiscal está prófugo y el fiscal prófugo, Stornelli, que hay que encontrarlo primero, repatriarlo. está encontrado, supuestamente ya me parece. ¿eh? Sí, me parece que sí, ya ya lo saben. encontraron. Bueno, ya lo encontró encontraron. la prensa, Sí. pero no Interpol, que es el que lo tiene que Bueno. llevar de nuevo a la Ciudad de Buenos Aires y repatriar, digamos. Sí. Hay que extraditarlo Bueno, porque tuvieron está que prófugo. la Comisión de Juicio Político tuvo que notificar a Interpol para, Sí. que dé aviso de que Sí. esta persona, Fabián Pepín Rodríguez Simón, está citado a la comisión el próximo martes, lo cual da cuenta de la anomalía de toda la situación. Y también lo que explicaban es que termina siendo más fácil ir, tal cual, responder las preguntas y nada Termina más. el y trámite. listo. Y porque si no, en el Nunca caso... es tampoco tanta pregunta, Además ¿no? Es hay más la gente discusión que hacen. experimentada que sabe responder, sabe evadir. En el digo, caso de tiene- Stornelli termina quedando toda una cuestión alrededor de por qué Tal no está cual. queriendo ir, por qué no quiere responder las preguntas. Termina generándose alrededor de la figura de Stornelli como cierto misterio que hace que Claro. una diga, bueno, ¿por qué nos está... Claro, ¿qué es lo que está ¿Qué es lo que ocultando, en hace que no definitiva? quiere ir y responder las preguntas de Sí. los legisladores, que siempre se aclara? Es en la comisión de juicio político, no tiene nada que ver con un escenario judicial. Exacto. Porque a veces se mezcla eso, porque se habla de juicio, pero es un juicio político. Claro, pero cuando hay un falso testimonio se puede hacer una denuncia y remitir esas actuaciones El a un fiscal juez. Marijuán ya dijo, desestimó Mira. todo lo que tenía que ver con Ahora lo tiene que analizar las Casanelo, ¿no? declaraciones de Sebastián Ramos. Sebastián Ramos. Pero bueno, todavía falta que decida el juez, ¿no? Eso es lo que hace Marijuán, que es fiscal de la Nación. Esténse atentos para el martes contra esta actividad, pero por ahora disfruten el fin de semana, que va a ser bastante caluroso, aunque el domingo dicen que baja un poco la temperatura. Sebastián Aguida, que tengas un buen fin de, que descanses. Muchas gracias, lo mismo para vos. Igualmente para ustedes, chicas, Débora, Hasta el Gaby, lunes. gracias por encontrarte aquí con nosotros los viernes, siempre es un placentero. A todos, que tengan un hermoso fin de semana. Chao. En el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ecoagenda, jueves 23 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales
y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional